Si yo lo que quiero, o sea, quiero que se llegue a entender, primero, que no es ninguna vergüenza y que hay salida. Y que simplemente no hay salida si no se hacen bien las cosas. Que si se hacen bien las cosas, se plantea bien, se da la información adecuada, al final se puede llegar a salir y rehacer tu vida personal y tu vida profesional. Es así. Podríamos decirlo a boca llena que es así. Sí. Es tan así que nosotros cuando le damos la viabilidad al cliente en la primera cita que tenemos, siempre le decimos, hoy tú tienes que tomar una cerveza. El principio de tu nueva vida, le decimos. Para celebrar el principio de tu nueva vida. Porque la gente piensa que separarse de su socio es igual que separarse de su pareja. Pero la normativa mercantil no nos lo permite. Yo mañana quiero dejar de ser socia de Guadalupe y no puedo dejar de ser socia de Guadalupe. Como socio y socia, no es tan sencillo. Pero siendo socio, no. Es que creo que es una de las cosas que la gente menos conoce cuando se hace muy desconocido. Y montamos negocios con cualquiera sin tener en cuenta eso. Entonces, bueno, también nos vamos de pareja con cualquiera. En el protocolo familiar también se puede regular. Que en su momento, por darle viabilidad al negocio y pedir más financiación, solicitó la garantía de la vivienda de sus padres para que le diera dinero en un negocio para unas inversiones que hicieron. Y se ejecutó esa garantía. Los padres perdieron la vivienda, dando modo de ver de forma... Hola, estamos un día más en un Interno Abogado, un podcast para ti y para todos. Hoy, como os he adelantado, tenemos a Necker Abogados. De esas invitadas que me hacen tremenda ilusión. Y vosotras diréis, ¿cuál no te hace tremenda ilusión? Pero es que es verdad, bueno, hay una relación especial con Wadi de hace mucho tiempo, le tengo un aprecio enorme, pero independientemente de eso, Teresa se ha puesto inmediatamente a su nivel. Independientemente de eso, están aquí porque son dos profesionales, ya las veréis, ya las escucharéis como la copa a un pino. Este es la típica frase que denota mi antigüedad, mis canas y ese comentario que los del 2000 no vais a entender ninguno. ¿Quiénes son Necker Abogadas? Pues para que os lo voy a decir yo, que se presenten ellas y que os digan qué vamos a escuchar y qué vamos a ver hoy. Teresa, Wadi, gracias por estar aquí y el programa es vuestro, así que... Hola José Luis, pues nada, nosotras agradecidas y encantadas de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarnos y bueno, el aprecio es mutuo, ya lo sabes. Son ya muchos años conociéndonos y colaborando también en lo profesional, la verdad. Así que nos hace mucha ilusión. Bueno, gracias. Buenas, yo soy Teresa, estoy encantada de estar aquí. Y bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta de quiénes somos y si somos Necker Abogados o Bueno, abogadas. porque no sé, son Guadalupe Pérez Vargas y Teresa Budiño. Bueno, vamos a dejar a mi madre también, ¿no? Benítez, que es el segundo apellido, ¿no? Que al final siempre se quedan ahí un poco. Y los míos que son muy largos, así que... Y bueno, pues Necker Abogados surgió, la verdad, de una forma muy espontánea y muy rápida. Era una circunstancia sobrevenida. Nosotras estábamos juntas en un despacho que se llamaba Moreana, del que guardamos un gran recuerdo y del que somos quienes somos a día de hoy, la verdad. Y Necker surgió pues, con la necesidad de que el socio director del despacho devino incompatible por una plaza en la universidad. Y son esos trenes que o los coges o los dejas pasar. Y nosotros dos nos miramos, dijimos, ¿qué hacemos? Y decidimos cogerlo. ¿Fue algo mutuo o fue realmente...? No, estaba claro, fue mutuo, o sea, aquí no... ¿Os disteis cuenta o es ahora o pasa el tren? Además, aquí no hubo ninguna duda. Nosotras, bueno, realmente en el despacho anterior, Teresa siempre tenía el cargo de ayudante al director, vamos, tú eras la socia directora del despacho, después de Carlos eras tú. Sí. Y bueno, yo era una empleada más, una abogada más, pero es verdad que nosotras siempre hemos congeniado bien y trabajábamos bien juntas. Entonces, en el momento en que vimos la posibilidad de ser nosotras ahora las que nos pusiésemos al frente de un nuevo despacho, pues la verdad es que no lo dudamos y como trabajadoras nos entendíamos bien, entendíamos que como socias pues también. Y bueno, la verdad es que por ahora todo sigue bien. ¿Cuánto tiempo lleváis ya a full como Necker Abogados?
Pues hicimos 3 años en noviembre pasado, así que ya hay mismo casi 4. Tenemos casi los mismos que tiene mi hijo Gonzalo. Son estas cosas que dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, ¿no? Pero si no me ha engañado la investigación, habéis ya hecho esta ampliación de capital, ¿es posible? Sí. O sea, es decir, que estáis teniendo una evolución rápida. Vamos a ser sinceros. Yo creo que hay que ser sinceros y creo que además esto puede ayudar a mucha gente para poder emprender su negocio. Y a ¿no? muchos compañeros como nosotros, ¿no? Entonces, nosotros cuando decidimos montar el despacho, pues evidentemente Moreana cerró, tuvo su proceso de liquidación y nosotros pues se extinguieron nuestras relaciones laborales que teníamos con Moreana. Entonces, vimos la oportunidad de solicitar el paro único y de contar con ese capital como si fuese una póliza de crédito para poder emprender. Y la verdad es que por eso hicimos la ampliación de capital y ahí está. Bueno, verás, hay quien usa ese importe para otras cosas y vosotras lo usasteis para algo realmente útil y para que os diera un gran empujón. No necesariamente necesitabais un capital social como el que tenéis. No, nos ha permitido poder iniciar pues el despacho con 3 sedes. Entonces quisimos hacer una apuesta importante. Empezábamos en Sevilla, que es donde tenía Moreana... A ver, no os voy a preguntar obviamente la edad, pero son jovencísimas. Las dos. Bueno. Para mí son jovencísimas las dos. Yo no creo que pertenezcamos a la abogacía joven, desde luego bueno, no, estamos en la media. Hoy en día la abogacía joven quizá luego aparecerá María, como sabéis que aparecerá siempre, es la abogacía Eso realmente sí. joven, y luego está una generación, estáis vosotras, y luego alguna que otra generación más, y estoy yo. Pero en cualquier caso, o sea, tomar esa decisión de asumir una cartera, un riesgo, ¿verdad? Que ahora, después de los 3 años, que os está yendo muy bien, y por algo será, no es nada fruto de la casualidad, sino fruto seguro del trabajo, del esfuerzo, del conocimiento y de la responsabilidad. Eso no lo hace cualquiera. Porque no hubiera sido más sencillo cobrar el paro único y meteros en un despacho grande. De hecho, Teresa, tú has estado en un despacho grande. Sí. Yo empecé mi carrera en Garrigues, estuve ahí 4 años y bueno, creo que aprendí muchísimo y me dieron las tablas para haber podido montar hoy el despacho también, ¿no? Yo creo que los años de Garrigues más los años de Moreana me han permitido tener la solvencia para poder dirigir el despacho que tenemos a día de hoy y que va creciendo año a año, no, sin esfuerzo, que la verdad que supone muchísimo. Es verdad que trabajo supone mucho diario. esfuerzo, pero también supone mucha satisfacción en lo personal, que quizás en un despacho ajeno, pues no sé si llega igual, desde luego a lo mejor no lo sientes igual como tuyo. Es verdad que es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero yo creo que se todos los en ámbitos, todos no los solamente ámbitos. en el profesional, sino en el familiar. Yo creo que a día de hoy, en el que la sociedad está todo el mundo queriendo ser funcionario, necesitamos que haya gente que quiera emprender y que familias y padres que puedan enseñar a sus hijos que con el esfuerzo las cosas se consiguen, que no hay que buscar una vida fácil, sino una vida con retos que te suponga... Claro, pero las dos, con la experiencia que teníais, os hubierais sido relativamente fácil entrar en un despacho, vivir de un buen salario, estoy seguro, y tener muchísima menos carga emocional y responsabilidad. Tuvimos ofertas. Estoy seguro, o sea, y además 2 abogadas en un mundo todavía complicado, aunque de complicado cada vez menos, porque cada vez afortunadamente hay más profesionales, que yo es lo que digo, profesionales. El hecho realmente de montar ese despacho y montar ese despacho con un, no sé si de principio entró en segunda oportunidad, concurso, ¿cómo fue? Porque lo que cogíais ya os determinó cómo siguieron el despacho, o fue una apuesta después. Ahora te cuento, a ver, una cosa es a lo que nos dedicamos, pero también respecto a la pregunta anterior, nosotras es verdad que podías habernos ido la vida más fácil si nos hubiéramos encontrado hubiera sido más fácil, eso sí, en un despacho nosotras ya por cuenta ajena o otra cosa, pero es verdad que nosotras quisimos mantener empleo anterior del despacho, es decir, que nosotros hemos mantenido a compañeros que estaban en Moreana y luego al final continuaron algunos con nosotros en Necker, y además que también teníamos la ilusión de continuar con muchos de los proyectos que teníamos iniciados en el otro despacho. No lo íbamos a poder continuar si ya cada uno quedábamos fuera. Nosotros tenemos también una responsabilidad y teníamos también una deontología profesional que a lo mejor la hemos llevado siempre a su máxima expresión, pero nosotros estábamos comprometidas con nuestros clientes, Bueno, estábamos comprometidas eso dice mucho de ti.
pero comprometidas con personal del despacho, con clientes del despacho. Con personal, con clientes. Allá hay muchos procedimientos que si nosotros no los seguíamos, pues el cliente perdía. No podemos olvidar que la relación de abogado-cliente es una relación de confianza. Entonces nosotros sentíamos como que defraudábamos al cliente y era una manera de que ellos sintieran la continuidad. Exacto. Y luego poder continuar los proyectos que llevábamos, porque nosotros en Moriana se llevaba mucha segunda oportunidad, no se llevaba a concursar a nivel de empresa como llevamos ahora, y se llevaba mucho consumidor. Nosotros hemos querido darle una orientación diferente al despacho para adaptarnos a los tiempos que corren. Porque Necker ya es Necker, ya, Sí, no, Necker es, es Necker. ya no es Moriana 2, es No. Necker Abogados. Sí. Nunca ha sido Moriana 2 porque nunca lo ha podido ser. Nosotros siempre empezamos de cero. Es verdad que empezamos de cero con, ya te digo, con todos estos casos y clientes que ya nosotras habíamos muchos iniciado, pero realmente iniciamos un despacho nuevo. Un despacho nuevo con publicidad nueva. Nosotras tuvimos ya que empezar a invertir en imagen de marca, en todo. Os daréis cuenta que es algo absolutamente especial. No pongo las mías, pongo las suyas, pero dice mucho realmente de cómo se están posicionando, cómo se han posicionado y cómo tienen de amueblar la cabeza. Fantástico. Sí. Y también decir que es que nosotras venimos de una ética profesional, que no sé quién me la enseñó, no sé, a lo mejor estaba por aquí, pero que es que la abogacía es eso, y además también la abogacía viene de mi propia familia. Tuve el placer de trabajar con Wadi, ella no lo dice, y la verdad que es que entiendo que esté donde está. No puedo decir más. A ver, la abogacía es una profesión, pero la abogacía también al final acaba siendo una forma de vida, y eso es así. Entonces... Nunca ha hecho nada fácil. Ella venía precisamente de las oposiciones a judicatura. Yo la cogí en un momento que ya tal. Pero en lo poco que yo le apoyara a que se dedicara a la profesión, yo creo que ya lo tenía, porque quien se dedica a esto es porque lo tiene en la sangre. No hay tal. Pero es verdad que tú tuviste esos momentos de... ¿A ti te hubiera gustado ser juez ahora que ha pasado el tiempo? Además, esta entrevista me va a permitir hacer preguntas que igual... ¿Te hubiera gustado ser juez? Pues yo... Ahora. Ahora... Cuenta la verdad, Guada, que te lo hemos hablado muchas veces. Ahora yo miro atrás y pienso que no... Que el camino no era ser jueza, desde luego. Yo pienso que la abogacía pues es más difícil, evidentemente, es más complicada. Es más difícil para los jueces y juezas que nos escuchan, es más difícil ser abogado. Yo creo, o sea, yo la judicatura, efectivamente, veo que los jueces tienen mucho trabajo, veo que los jueces son muy buenos en lo que hacen, casi los jueces que nos vamos encontrando, pocos tienen resoluciones poco acertadas, la verdad. Que sobre todo nosotros que nos dedicamos a lo mercantil. Las que le dan mucho la razón que luego ya las no, siempre son muy buenas. A ver, que yo personalmente pienso que es muy difícil ser un buen juez, tiene mucha formación, es muy difícil, pero que un abogado al final tiene que gestionar no solamente lo jurídico, tenemos que gestionar luego el despacho a nivel de gestión, a nivel técnico, a nivel económico, entonces... Pues es como dice Teresa, somos monos con platillos que no se nos pueden caer. Y es verdad que es más difícil, pero luego en lo personal me parece que la satisfacción que te da un cliente contento, la satisfacción que te da que te llamen por teléfono, que recibas un WhatsApp de una persona conocida, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Y que tú lo puedas ayudar. Me parece que eso es el germen de la abogacía y es el germen de nuestra profesión. Y que si tú realmente no quieres ayudar o estás descontento con dar ayuda a los demás o consideras que no es lo tuyo, pues es mejor dedicarte a otro ámbito jurídico que no sea la abogacía. Y yo ahora... Claro, no puedo poner ni quitar ni una palabra. Sí. Entonces ahora mismo miro hacia atrás y pienso, yo creo que aquí, este es mi sitio. Yo creo que sí, que al final las vueltas que me dio la vida, pues que me han puesto en el lugar donde debía estar. Cosas siempre pasan para algo, ¿no? Y al final, con los años te vas dando cuenta de lo que vas descubriendo y lo que te permite, ¿no? Yo siempre lo digo, yo no me dedicaba a esta materia, yo hice un máster en Derecho Marítimo y en Internacional y fijaros, sí, porque tú estabas en Algeciras directamente. No, yo estaba en Garrigues en el departamento de Derecho Marítimo. Bueno, sí, digo, pero... yo soy de Algeciras, evidentemente. ¿Tú eres de Algeciras? O sea, quiero decir que tu especialidad era Derecho Marítimo. Sí, yo me levantaba viendo el puerto. De hecho, era una gran especialidad que muy pocos conocen y pocos controlarán como tú.
¿Sigues con esa Sí. especialidad? Sí, seguimos con esa especialidad, es verdad que es un poco residual. Al hilo de lo que decías antes, sigue siendo a día de hoy un mundo muy masculino. Entonces, cuando salí de Garrigues, pues fue como complicado seguir manteniéndola. Gracias a todo lo que vamos trabajando a día de hoy, pues cada vez vamos teniendo más temas también internacionales y de reclamación de marítimo, que nos permite crecer ahí. Pero por circunstancias de la vida, al poquito tiempo de empezar a trabajar en el despacho, tuve que llevar a cabo un procedimiento de insolvencia de la empresa de mi padre y me llevo por estos derroteros. Y desde entonces nos dedicamos a la insolvencia, especialmente yo. Y descubrí que era un mundo en el que la gente no era consciente de lo que personalmente supone y cómo la gente lo pasa. Detrás de cada insolvencia, de cada empresa, de cada cosa, hay mucha gente sufriendo detrás, pensando... Hay muchas familias sufriendo, porque parece que solo sufrimos en temas de familia, ¿verdad? Solo Claro, sufrimos no, y que me parece que no, que en temas mercantiles se cuando sufre alguien muchísimo. despide, el que sufre es el despedido, ¿no? Pero que el que despide porque realmente no puede mantener ese puesto de trabajo, le han llevado muchas noches sin dormir. Y descubrí que no se trataba esta materia con la sensibilidad que necesitaban los clientes. Y a partir de ese momento fue cuando decidí que tenía que continuar en esta materia, porque hacía falta que la sociedad tuviera ese tipo de despachos. Teresa me ha abierto el segundo bloque, que es precisamente el tema de la insolvencia, el concurso, ley de segunda oportunidad, y además visto desde un punto de vista no solo profesional, que también le preguntaré, sino la parte personal. ¿La gente llega al despacho más destruida económicamente o emocionalmente? Sin duda. Y la pregunta, ¿se llega porque se quiere llegar o No. se llega? A ver, vamos a intentar cuadrar un poco la pregunta. ¿Hay maneras de evitar llegar a una situación de insolvencia? Porque les voy a pedir a ellas que os hagan la diferenciación, porque entre lo que es el concurso y con personas jurídicas y lo que es la ley de segunda oportunidad y la insolvencia personal, que son conceptos completamente distintos, y que yo creo que igual algunos de los que nos estáis viendo y escuchando creo que deben de saber y aprovechar este momento para saber en qué situación se encuentra y lo diferente que puede llegar a ser un concurso de una empresa y lo que es la insolvencia y la ley de segunda oportunidad, que afecta a partes más... porque yo puedo llegar a entender el concurso, con aquella yo no llevo concurso, pero obviamente como polifacético que es uno entiendo, y además se decía en su momento, por aquello incluso de la propia inercia y el mantenimiento del tráfico mercantil, hay que darle una salida a las empresas para que una situación de absoluta crisis no bloquee la situación. Pero es verdad que en una persona es completamente distinto. O sea, primero, ¿cómo se llega? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se queda después de una situación de ley de segunda oportunidad? ¿Qué pasa con todo eso? ¿No? He hecho muchas preguntas, os las repartís como queráis. Yo, si me permite, Guada, voy a responder la primera parte y ya luego Guada explica la diferencia entre cómo se queda después de tratar el concurso como persona física o como persona jurídica. Pero creo que es importante decir que nadie llega a este procedimiento porque quiere. Creo que emocionalmente la gente viene muy destruida y con muchísimo sentimiento de culpa. ¿Quién pone más medios que otro para llegar a esta situación? Pues fíjate, nosotros ya nos llevamos dedicando a esto muchos años. Yo empecé en esta materia en el año 2010, así que ya ha llovido bastante. Ya ha llovido, ¿sí? Sí, porque ahora todo el mundo habla de segunda oportunidad, pero las que empezaron al principio sí saben lo que es. Claro, entonces yo en aquel momento no existía ni la ley de segunda oportunidad, que es del 15, era simplemente la ley concursal. Y tratábamos más en la insolvencia a nivel de persona jurídica, porque la persona física, como llegaba a un camino sin salida, pues claro, se intentaba evitar. Y ahora explicar a Guadalupe por qué. Pero la gente llegaba al despacho destrozada, porque el empresario cree en su negocio y sigue creyendo hasta el último día. Por eso arriesga hasta su último euro. Y la gente se arruina no solo empresarialmente, sino personalmente, porque piensa que eso va a salir adelante. Entonces, llegan al despacho con un sentimiento de culpa tan grande que lo primero que tenemos que hacer es hacerle ver que no tienen culpa, que muchas veces hay coyunturas exteriores que te llevan a esa situación, como nos pasó con la crisis del 2008, que fue una crisis financiera y el sector de la construcción cayó, no porque no funcionara, sino porque la financiación se cayó y a la gente le quitaron la financiación de la noche a la mañana. Entonces la gente tenía sus créditos, sus préstamos al promotor concedidos y de pronto no le liberaban las certificaciones de obra. El que tenía se gastó lo que tenía y llegó un momento en que si el banco no te ayuda, es imposible que tú aguantes eso. Ha dicho una cosa, Teresa, que la mayoría y sobre todo por esta radicalidad que hay en los temas empresa mala, trabajador bueno, hay empresarios que ponen por encima de
no solo de los trabajadores, por encima de su familia, por encima de ellos mismos, el mantenimiento de la empresa. Lo ha dicho así de pasada Teresa, pero realmente es así. O sea, quiero decir, empiezan porque entienden la empresa como algo suyo, como algo a mantener, como algo al que no lo pueden dejar morir. Y de hecho, luego lo dirán, hay veces que aguantan o echan tanto dinero encima que rompen la empresa y se rompen ellos. O sea, quiero decir, se destruyen precisamente por intentar mantener algo que cuando se sabe y se va a un despacho como el de ellos, tienen que decir, no sigas metiendo. Porque si no va a ser peor. Les cuesta mucho, ¿no? Cuando tú le dices para, es el momento de parar, estás en un momento... Recuerdo una reunión que tuve el otro día con un cliente que lo primero que eran 2 socios que se querían separar, pero claro, lo primero que le pedí es ver cómo estaba el negocio, porque primero hay que ver si el negocio es viable. Cuando me di cuenta que cerraron el año pasado con unas pérdidas considerables, le dije, está muy bien que os queráis separar, cada uno estáis echando las culpas de por qué la parte del negocio que lleva, pero el negocio a día de hoy no es viable. A día de hoy no tenemos responsabilidad. Si queréis, trabajamos. Nosotros desde el despacho trabajamos en estrategia empresarial para ayudar al cliente a salir adelante cuando no se puede. Muchas veces el paso previo, nosotros hay veces que tenemos claro que la empresa va a terminar en concursos de acreedores, pero hay veces que hay que concienciar al empresario para llegar a ese momento. Entonces tenemos que ayudarle a que lo vea. Entonces le enseñamos a ver si su negocio realmente es viable o no. Trabajamos con él, pues venga, vale, ¿quieres que saque el negocio adelante? Vamos a establecer un plan. Tenemos que generar esto para cubrir esto. Cuando ellos pasan 2 meses ven que no, pues se abren los ojos y se dan cuenta que realmente están... Pero les cuesta. Pasan por un duelo personal. Pasan un duelo personal, pero bueno, es una manera que les permite muchas veces pues hacerles conscientes que tú no le estás atacando, simplemente le estás ayudando. Le hemos intentado ayudar a ver si la empresa sale adelante. Hay algunos casos en los que sale y otros en los que vienen tan tarde que es muy difícil que salgan. Pero les abre los ojos, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que lo importante es llegar a tiempo, porque luego hay muchas responsabilidades personales que implican mucha ruptura personal. Claro, luego veremos si las dejo acabar, porque es que esto es un mundo apasionante. Porque incluso si llegan a el punto límite que ya no tiene nada la empresa, es un problema de cara al concurso. O sea, un problema añadido en el que no tiene un concurso sin masa o un concurso... Realmente, no sigas. Es tremendo. A ver, es verdad que por eso mismo te decía, José Luis, que es que llegan derrotados muchas veces. Hay 2 tipos de clientes, el que llega intentando salvar y bueno, el que va luego asumiendo que la empresa pues no va a salir como él pretendía, y luego pues el otro caso que tú has comentado, el cliente que ya llega sin nada y llega derrotado. Entonces ese perfil pues llega derrotado, y ese es también muy difícil de tratar en el despacho, porque hay verdaderos conflictos que muchas veces son hasta dramas familiares. O sea, que es que por la quiebra de la empresa nos han llegado familias rotas, divorcios justo por la quiebra de la empresa, y que, bueno, pues son dramas que hay que atender. Ya ligando con lo que antes preguntabas, que si era lo mismo un concurso de empresa o la diferencia con los concursos... Para que expliquemos ley de segunda oportunidad, de persona física y... Claro, tradicionalmente lo que nosotros hemos tenido en España han sido siempre concursos que podían ser de personas físicas, pero eran concursos de empresa porque la persona física no tenía salida. Cuando la empresa se liquida, las deudas, bueno, pues quedan sin pagar, ¿no? Porque no hay una jurídica que las pague. En el caso de la persona física, lo mismo. Entonces, hasta el año 2015 no se aplicaba, lo que se aplicaba en España era el artículo 1911 del Código Civil, ¿no? La responsabilidad por deudas para siempre. Para siempre. ¿Qué pasó en 2015? Bueno, pues que se introdujo la posibilidad del Fresh Start, ¿no? Esto americano y esto inglés que posibilitaba pues la eliminación de las deudas. Claro, cuando tú ya tienes esa finalidad en el concurso, pues los concursos de personal física empiezan a multiplicarse porque ya se ve salida. Es decir, la persona que es insolvente, en el caso de que cumpla una serie de condiciones, básicamente que sea una insolvencia y una actuación de buena fe. La buena fe luego tiene miles de matices y ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, de 2015 para acá, pero bueno, básicamente si se trata de un deudor de buena fe, pues se liquidarán sus bienes, se quedará sin activos, pero también va a quedarse sin pasivos, porque los pasivos que no se cubran con la venta de los bienes, si hay buena fe, van a quedar exonerados. Entonces, claro, de repente la persona física en el concurso tiene una solución que antes no tenía. Sí, antes tenía un concurso que se mantenía, se liquidaban sus bienes, pero se quedaba sin nada, pero se seguía quedando con las deudas, con lo cual era un callejón sin salida. En la empresa no pasaba eso, porque cuando termina el procedimiento concursal, tú ya has liquidado. El procedimiento concursal básicamente es una liquidación ordenada, ¿vale? Dentro que la ley nos obliga a ir a ese procedimiento en el que se nombra un administrador concursal, que es una tercera persona que lleva a cabo ese procedimiento
para garantizar los derechos de los acreedores y también el del deudor, fundamentalmente el de los acreedores, pero también para preservar. Entonces, cuando termina el proceso dentro de la persona jurídica, esa sociedad se extingue y desaparece. Pero claro, la persona no podía desaparecer. Entonces, la persona seguía existiendo con un problema aún mayor, porque yo lo había perdido todo. De hecho, muchas veces el concurso de la empresa generaba el inicio del concurso del administrador o del avalista de la empresa, porque claro, en el momento en que la empresa concursaba y sigue pasando, pues ya la empresa no va a las deudas que tiene, pues se derivan la responsabilidad o empieza la ejecución de los avales a quien ha avalado. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que entonces la persona física es la que empieza a tener Porque, el problema. las preguntas que yo siempre, y para lo de mi generación hablo como dummy abogado, yo hago preguntas que no sé la respuesta de ninguna de las maneras, porque lo que quiero es que los que nos están escuchando entiendan. A ver, y como seguimos con el concurso, se presenta el concurso, se paran todas las ejecuciones al inicio del concurso, los avales también, no se ejecutan los avales, pero los avales están ahí. No, los avales no se paralizan. Los avales no se paralizan. No, es decir... Bien. A ver, el que os diga, vamos y firma como avalista. ¿Qué significa eso? Vamos Claro. a ver qué significa eso. El aval es la figura jurídica. Yo no lo voy a dejar ya. La figura jurídica la peor figura, no tienes manera de excusarte, no tienes manera de oponerte, ya lo contarán ellas. Pero yo, ¿voy a avalar? No. Pero claro, con los bancos y con la financiación no se puede decir que no. Claro. A ver. El aval es una garantía que se le da a un acreedor por cualquier circunstancia, ya sea normalmente en acreedores financieros, normalmente cuando pedimos préstamos o cualquier tipo de producto financiero, cuando ven que la empresa no tiene demasiada solvencia, y ahí empieza muchas veces el problema, o la persona física en concreto no tiene excesiva solvencia, piden el aval de los padres, muchas veces. ¿Qué pasa? Que eso es un arma de doble filo, porque mientras las cosas van bien y el deudor principal puede cumplir, el avalista no tiene problema. Cuando el deudor principal no puede cumplir, incluso el deudor principal llega a un concurso de acreedores, ya sea persona física o empresa, el acreedor puede dirigirse directamente contra el avalista. Con lo cual esto lleva un efecto dominó en el que vamos cayendo unos detrás de otros. Y es un problema. Nuestra recomendación siempre es no avalar. ¿Por qué? Porque, y si vas a avalar, por perdido eso que estás avalando. Porque además, si no recuerdo mal, y supongo que debe seguir así, el aval la sirve en el banco, en tu carga financiera. El riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo. Tiene todos los elementos negativos, no tiene nada más que el aspecto positivo de, bueno, ayudar a tu familia, a tu hijo, pero ya está. Ya está. Claro, por eso cuando la empresa, ya continuando con lo que tú nos pedías, cuando la empresa quiebra, pues la empresa se quiebra y se liquida y ya a la empresa no se le pedirán esas deudas, se le van a pedir a quién, al administrador, a los socios de la empresa, a la mujer, a la esposa de ese administrador que avaló también personalmente, y entonces ya empiezan los problemas. Claro, pero a todos avalado. Claro, es una cadena, se les pide a todos. Entonces tenemos, bueno, nuestros clientes principales son ese prototipo de clientes. Ese prototipo de clientes y que bueno, ya empieza su calvario personal o familiar. Tenemos un caso, el mismo estuvimos reunidos con él, un señor del tema alimentario, le cae de productos congelados, se le cae la empresa. Ya son mayores, este señor podría haberse jubilado, pero por mantener la empresa. Por mantener la empresa se mantuvo ahí. Pidieron préstamos, estaban casados en gananciales, la empresa iba bien, hasta que llegó un momento en el que no podía haber jubilado, pero él quiso mantenerlo por sus trabajadores, por su reputación, por todo. Pidieron financiación nueva, que tuvieron que firmar él y su mujer. Sobre todo esto fue además tras la crisis del COVID, y fueron los famosos avales ICO y los préstamos ICO. Que tampoco te permite, claro, el problema de los avales ICO es que no te permite luego una innovación de los préstamos, porque ICO pierde, la entidad financiera pierde el aval de ICO. Entonces parecía muy bueno, pero a la larga no, porque si el préstamo que te dieron fue muy elevado y no lo puedes devolver en no hay manera de ampliarlo, no hay manera de claro, pero en ese momento el empresario lo que ve es dinero fresco, fresh money, le dice, lo tengo que coger. Claro, y sobre todo en una época... Y si no tiene una estrategia clara de dónde va ese dinero y cuánto era el hueco que había que cubrir, pues al final se va y lo único que ha generado es nueva deuda. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? La empresa está cerrada, está en concurso de acreedores, y ahora estos señores, la señora tiene 80 y tantos años. Son muy mayores. Son muy mayores. Y que la tienen libre de cargas, pero tienen avales por el valor de su casa. Y ya nos han llegado una serie de ejecuciones, que tenemos un problema. Pues, por intentar mantener su empresa. Claro, y también
Buena fe claramente, porque ten en cuenta que se piden estos ICOs en un momento de circunstancias completamente extraordinarias. Se trata de la crisis del COVID. Se pide porque hay mucha incertidumbre. Y ahora eso está saltando... ahora, muchísimo. Porque además normalmente serían 4, 5, 6 años, que eran los préstamos, o finalización, o hace tiempo que ya están en ejecución, porque no se podían. Claro, una situación absolutamente excepcional, que lo que ha ocasionado es un mayor problema. Que no para ha cubierto aquello y bueno, al final el banco pues ha tenido el ICO para responder, pero que el ICO responda no significa que luego no te vayan a reclamar a ti. Entonces, que las medidas que se tomaron en aquel momento no fueron adecuadas para mantener ni la empresa ni el empleo. Porque si nos acogimos a los famosos ERTEs como si eso fuese una panacea, pero que el empresario sigue asumiendo gastos. Claro. Y el empresario no estaba ingresando en muchísimos casos ni un solo euro. Entonces, claro, cogieron esos ICOs para pagar los gastos que supuso tener la empresa hibernando, porque lo que estaban esas empresas eran hibernando. Y estaban pagando costes que las medidas no fueron adecuadas. Entonces, es verdad que muchas veces el sistema no ayuda a que se mantenga ni la empresa ni el empleo. A ver, es que este tema da para mucho, pero me gustaría intentar centrarme en la ley de segunda oportunidad, porque creo que precisamente es 2015, cuando eso es antes de ayer, como quien dice, se le está dando una salida a quien realmente, ya sea porque el concurso fue fallido y tuvo que ir a esa persona física, pero en los últimos 4 o 5 años por el COVID, la ley de segunda oportunidad ha tenido una explosión. Yo creo que dijeron un 500%. Un 500%, o sea, una absoluta barbaridad. Que habría que ver dónde está realmente ahí el problema. Porque estamos hablando de personas físicas, estamos hablando de personas que no pueden pagar su casa, no pueden pagar su coche, no pueden pagar sus tarjetas, no pueden pagar la cocina que se puso. O sea, quiero decir, gente que no puede seguir viviendo en su situación normal. No pueden seguir viviendo, porque el empresario, al fin y al cabo, está mal, pero... no, hay veces que tampoco. Bueno, claro, a ver, José Luis. O sea, quiero decir, esto es gordo. Se pensó este pasivo insatisfecho de la concesión de este beneficio, que antes era un beneficio y ahora es un derecho, ¿vale? Ha cambiado... Exoneración del pasivo insatisfecho. Sí. Ahora nos lo va a explicar. ¿Vale? Se configuró como un beneficio. Es verdad que ahora ya tras la modificación sufrió la ley una modificación muy importante en el año 2022 y desde entonces es un derecho. Bueno, pues esta se llama BEPI, bueno, BEPI o EPI, ¿vale? Para que... ya EPI. Ahora ya... Estamos como EPI Blast, ahora ya sí. EPI. Bueno, pues es verdad que estaba configurado en principio para el empresario, es decir, para los casos que te hemos contado. Básicamente, el empresario de la crisis del año 2008, el empresario tanto de SEO, o empresario al final, pues su negocio no ha podido tirar para adelante, o trabajador autónomo, no tenía por qué tener una empresa. Sí, básicamente lo que quería era regenerar la economía. Estaba pensado para eso. O sea, la misma razón que el concurso, pero... Claro, el motivo de la segunda oportunidad del año 2015 es que toda Europa se dio cuenta con la crisis, que no fue una crisis española, sino que fue una crisis mundial. Mucho empresario había caído y volvía a existir muchísima economía sumergida, porque todo ese empresario que había avalado con sus deudas en realidad no podía volver a resurgir, estaba económicamente muerto. Entonces, la única manera de que esos empresarios, que eran gente que habían dado mucho empleo y que habían hecho que la economía de los países fomentara muchísimo, pues era crearse un mecanismo para que esa gente pudiera volver a estar activo en la economía. Entonces, inicialmente, la ley de segunda oportunidad se concibió para que el empresario, el empresario, aunque no hubiera sido autónomo puro, sino el administrador societario, cualquier persona que viniera de empresa, se había caído y tenía avales básicamente, o había asumido las deudas él, se pudiera liberar y empezar de cero. Pero se ha ampliado... no se había considerado nunca el consumidor. Eso. Por eso los primeros años la ley de consumidor. No estaba considerada para el consumidor. Para cualquier persona que trabaje por cuenta ajena, o que sea pensionista, o que sea funcionario. No era la finalidad de la norma. Ahora, no era la finalidad de la norma, pero tampoco nada impedía que se por así aplicase. Era una gran desconocida. Entonces, es verdad, y es verdad que en la práctica jurisprudencial, básicamente en los juzgados todos los días, pues se fueron presentando concursos de personas físicas no empresarios. Ajá. De hecho, antes había una distinta competencia. Antes conocía el mercantil de los concursos de personas físicas empresarios, y las primeras instancias conocían de los concursos de personas físicas que no eran empresarios, ya te digo. El funcionario, el trabajador por cuenta ajena, el pensionista o la persona que estaba en paro.
¿Qué ha pasado? Que al final esto ya al final se ha unificado desde hace unos años para acá y ahora ya todo ha vuelto siempre ya a los juzgados de lo mercantil, pero bueno, básicamente que ahora la exoneración del pasivo insatisfecho se concede a la persona física que tenga buena fe. Venga de donde venga, nos venga de empresa o nos venga de un exceso de consumo, ¿vale? De consumo. De ahí el boom. De ahí el boom de ahora. Porque claro, lamentablemente, personas que piden muchos créditos o que se ven que no pueden pagar los créditos que han pedido o que se encuentran de repente en esta situación de insolvencia, pues hay muchas y de todos los colores. En los congresos, ¿verdad? Es muy llamativo porque... ¿Cuál es el perfil de la persona física que acude a una segunda oportunidad? ¿Hay todo tipo de perfiles o...? Hay todo tipo de perfiles, quien... pero es verdad que los podemos resumir, ¿no? El perfil que ya hemos comentado bastante hoy, que es el del empresario al que se le han dado avales y todo lo que él prestó para su empresa y no ha podido. Y luego dentro de los consumidores tenemos... Pues aunque suene chocante, pues funcionarios que... Muchos funcionarios que siempre dan crédito. Claro, siempre dan crédito, pero al final ya agota, no puedes pagar más de lo que recibes. De hecho, no puedes salir más de lo que entra. Funcionarios que les entra la nómina y al día siguiente o a los pocos días la nómina está agotada porque ya les han empezado a pasar todas las cuotas de la tarjeta. No hubiera pensado nunca que ese fuera un perfil Es un perfil, de hecho yo tengo... Igual que el funcionario, pues el trabajador que tiene una cierta estabilidad o incluso una buena nómina. Claro que sí, es mucho más fácil que le den préstamos a personas que tienen nóminas sustanciosas que a personas que no tienen nada. Entonces, claro, ahí viene un problema. El crédito responsable o irresponsable, según de dónde mires y ahí, el ángulo. Hoy día vuelve a complicarse un poquito la situación. Hemos tenido unos años en los que desde 2022, cuando cambia la ley, y nos facilita muchísimo el acceso al procedimiento de segunda oportunidad a aquellas personas que ya no tienen nada. En el año 2022, las personas que ya no tienen nada y no tienen nada que liquidar, porque voy a ir un poquito atrás. Cuando se creó la ley de segunda oportunidad, ahí lo que se hace es un procedimiento liquidatorio. Siempre hay que liquidar todos tus bienes. Una vez que te quedabas sin nada, pues ya te exonerabas de lo que... Tú liquidabas todo lo que tenías, pagabas con el resultado de esa liquidación y lo que te quedaba por pagar, te liberabas, ¿vale? Pero era un procedimiento. Con la ley del año 2022 se diferencia muy bien lo que se llama el concurso sin masa, que es un procedimiento para el que no tiene nada ya lo ha perdido todo, en ejecuciones hipotecarias o en ejecuciones de títulos judiciales. ¿No tiene nada? Nada a su nombre, o lo que tiene un valor inferior al del o solamente tiene una nómina y claro, ya pero no tiene por eso nada más. estamos hablando de una nómina. O sea, quiero decir que ya cuando empieza el mes ya está en -4. Sí, no tiene nada, básicamente pues tiene... si ya no tiene casa, ni coche, ni nada, entonces es un concurso sin masa, un concurso muy rápido en los que ya no hay ni siquiera nombramiento de administrador concursal. Bueno, eso es igual que con los concursos de personas jurídicas. Sí, es igual, se ha equiparado. Se ha equiparado. Claro, bueno, pues se trata de concursos express, entonces son concursos fáciles, que no hay un administrador concursal que controle si tú los préstamos los has pedido el año pasado o hace 10. Claro, entonces ahí pues ha habido movimientos de picaresca. Ha habido mucha abuso, picaresca, ha habido abuso y ha habido también, bueno, pues de repente muchas personas apuntadas al carro de, bueno, pues me voy a quitar estos 10.000 euros que me he pedido. Pues a ver... la pregunta que te iba a hacer, pero sí. Pues, bueno, pues la jurisprudencia se ha dado cuenta. Y la jurisprudencia, pues, como bueno, ahora no tenemos un legislador ágil, ¿no? Entonces han sido los jueces los que han tenido que digamos, tomar cartas en el asunto. Y desde entonces, desde el 18 de febrero... Yo he leído que han dicho tal y cual que hay determinados despachos que a sabiendas de eso, para pagar sus honorarios, le recomiendan al cliente que pida un préstamo, porque además, como me estás diciendo, no diferencia el tiempo, es para pagarle al despacho y para poder... Si queréis no contestéis, esos son los malos despachos, entiendo. Pero, ¿es posible que eso sea así? Eso es posible. ¿Es posible? Claro, sobre todo. Es así. Sobre todo. En despachos es así. Porque pero como eso ya... es un vamos, fraude. Va en contra de nuestra ética profesional. Eso es... No, o sea, es que estoy alucinando. O sea. A ver, es que en esta materia también hay que decirlo, hay muchos despachos, también hay empresas que realmente no están configuradas como despachos y que venden la segunda oportunidad y que al final pues tienen un abogado que firma, solamente un abogado que firma, o sea, pero que realmente desleal, pero lo brutal, que son paralegales o... Yo veo lícito que a mí me parece un nicho de mercado como cualquier otro,
Lo que pasa es que creo que dentro de la abogacía nosotros tenemos que cumplir con nuestros códigos deontológicos. Yo estoy siempre muy a favor del empresario y que cuando alguien ve un nicho de mercado lo explote. Pero creo que hay que explotarlo haciendo bien las cosas. No quiero decir con esto que todas las plataformas que han surgido hagan mal las cosas, porque hay algunas que no. Y hay muchos compañeros que trabajan en el tipo de plataformas y lo hacen bien, es decir, que no me gusta bien, generalizar, ¿eh? Y no es verdad, pero bueno, también es No, yo no estoy generalizando, pero que eso existe es así. Sí. Pero también nosotras mismas somos... Y propuesto por los mismos, vamos a decir, por las mismas empresas de gestión de segunda oportunidad, no decimos despacho. Esas empresas de gestión, además nosotros también lo vemos de la otra barrera, porque nosotras mismas también somos administradoras concursales. Entonces muchas veces cuando nosotras nos nombran administradores concursales de un concursado cuyo despacho, bueno, cuyo abogado, parte de estas plataformas, pues es que muchas veces ni a nosotras como administradoras nos cogen el teléfono, ni nos contestan los correos en este tipo de plataformas, que no son todas, porque hay muchas que lo hacen muy bien, pero bueno... ¿Al administrador concursal no le atienden? O nos atienden con mucho retraso o... Y sobre todo no atienden a su cliente. Y, bueno, por supuesto, eso tampoco. Entonces, claro, al final nos convertimos muchas veces en abogados y administradores concursales. Ya. Entonces, bueno, pues es verdad que por ahí el tema está en que la jurisprudencia se dio cuenta de que había, digamos, sobre todo en este tipo de concursos sin masa, es que no tienes un control del administrador concursal. Entonces, si no hay un control del administrador concursal, realmente el juez no sabe si el crédito pues está pedido de manera responsable o irresponsable. Bueno, pues ahora es verdad que la jurisprudencia desde este febrero ha recrudecido un poco, bueno, digamos que ha reconfigurado la manera en la que debe entenderse la buena fe. ¿Vale? Entonces, digamos que a nosotros como abogados ya nos exige un esfuerzo en demostrar que realmente nosotros hemos pedido esos créditos para una finalidad necesaria. Es que antes, hasta esta sentencia, la buena fe se presumía. Entonces, salvo que alguien se opusiera en la solicitud de exoneración de las deudas, el juez daba por válido lo que hubiera contado. En el concurso sin masa. En el concurso sin masa. Bueno, en el concurso. La solicitud de exoneración es común al procedimiento de concurso sin masa o al de liquidación o al plan de pagos. Entonces, si nadie se oponía a esa solicitud de exoneración, pues se presumía la buena fe. Pero como han visto que esto empieza a ser como un juguete roto en el que existe ya demasiado abuso y que el banco siempre es malo, ¿no? Los bancos o las financieras no siempre son malas. También el que pide un crédito tiene que ser responsable. Entonces, nos dicen muchas veces, pero si tú ganas 1.500 euros, ¿cómo tienes cuotas de préstamo que te quedas con 200 euros al mes? Es una solicitud de crédito irresponsable. ¿Qué pasa? Y además, tú no puedes ir a un procedimiento, tú ganas 1.500 euros al mes, ir a un procedimiento con 10.000 o 20.000 euros, tú no puedes hacer un plan de pagos para pagarlo. A lo mejor no puedes pagarlo en el plazo que tenías, pero no puedes pedir una ampliación. Vamos a tener buena fe, tampoco se trata de esto de que la gente no pague, que en España la picaresca nos gusta. Vale, ¿y en España se paga o no se paga? ¿En España se es buen pagador o no se es buen pagador? Lo que seguro en España es más fácil como echar el balón para adelante o... Lo que seguro es que vuestra experiencia. La regla general y que 100% de los casos, bueno, un alto porcentaje la gente quiere pagar. Y contestamos las dos a la vez porque la gente viene al despacho y la gente lo que quiere es pagar. Y te dicen que quieren pagar y que no saben cómo y que quieren pagar pero no pueden. Y que por eso se han metido en esa bola. ¿Con la boquita pequeña o no. La gente quiere pagar. La gente el tipo de clientes que llega a nosotras quiere pagar. Yo tampoco te puedo hablar del cliente que nos llega a nosotros y el cliente quiere pagar. Pero bueno, llevamos muchos años y el cliente quiere pagar. Y no sé. ¿Existe vergüenza social ante la... Muchísima. Sí. Mira, cuando en esta materia tuvimos las primeras exoneraciones, no podemos olvidar que Moreana fue los que tuvieron de las primeras exoneraciones en España. Es decir, que tuvimos una repercusión mediática enorme en aquel momento y Carlos Fidalgo, el que era el socio director, lo hizo muy bien y la gente no quería salir en medios. Siente verdadera vergüenza. La vergüenza es raro el caso que te dice, no. Luego está el caso que te dice, yo lo he pasado tan mal y esto era tan desconocido que quiero salir para que la gente vea que hay una salida. Hay una salida, ¿no? ¿Habla de algún caso en particular que podáis hablar de...? A ver, tenemos tantos... No digáis nombres ni nada, pero muchísimo. Sí, por ejemplo, porque en prensa habéis salido con exoneraciones de deuda brutales. Sí. La más, 4 o 5 millones de euros en algún caso, 7 millones de euros, que desde el punto de vista, y ya no solo como abogado, sino como persona, primero que se genere esa deuda, estamos hablando de segunda oportunidad, estamos hablando de personas físicas, entonces, primero que se genere, supongo que hay una razón detrás, creo que ahí había un tema de herencia y tal, no sé si es el caso, uno de ellos sí. Pero claro, desde mi punto de vista, o sea, una persona física que genera una deuda de 7 millones de euros, persona física,
y que luego existe un procedimiento, también puedo decir desde mi punto de vista, no me parece justo. Porque uno lo que hace es, esto es como el ejemplo cuando dan hipotecas para todo el mundo, independientemente de tu solvencia, y entonces había el que hacía sus numeritos y decía, yo no llego, no la pido. Y cuando luego llega el banco y hay una especie de condonación, dice, joder, ¿he sido tonto o he sido listo? Me voy a poner un poco en el lado de que dice, porque verá, ha subido muchísimo, pero me voy a poner en el lado de que hace sus números, si no se puede meter en comprar un coche, no lo compra, o compra el No chiquitito. No, poner un poco en contexto. Ahora me contáis. Yo te voy a discrepar un poco, porque en los casos que por lo menos nosotros, y creo que en la mayoría de los casos, no hay mucha persona física con un volumen de deuda a nivel personal tan elevado. No estoy diciendo que sea así, quiero decir. No, Bueno, pero es que estos casos este son muy puntuales. Estos casos son Con puntuales tanta y deuda los que hemos puntual. tenido con tanta deuda. A ver, los casos de tanta deuda vienen en casos de avales de empresas, que empresas muy grandes, Y es que en este que caso tenían de los- muchísimos de los trabajadores y 7 que daban millones que era mucho una hambre, que empresa, creo... es que en este caso era una empresa de la construcción de una empresa muy grande. El de 7 entonces- millones era una empresa de construcción muy grande, tenían 200 Y trabajadores, avaló ha todo. dado Wow. muchísimo empleo, tenía mucho volumen y creo que se merecía, después de todo lo que ese señor hizo por la economía española y de la zona donde estaba en concreto, tener su exoneración, porque no era ningún abuso, no era personas que hayan tenido sobreendeudamiento para vivir por encima de sus posibilidades, Que simplemente... yo no te estoy diciendo, No, yo te digo que pongo... precisamente a ese punto, ¿no? Que tendrá que haber un Bueno, a ver, es filtro que Por eso de- están ahora Es que mismo la está- jurisprudencia Claro. regulando precisamente eso. Pero es que Ese justo filtro, ¿no? esta Para persona el- en concreto no había perdido todas las casas, es que no tenían absolutamente nada. Lo único que ya tenían era el salario de nómina. su mujer. Ya está. No Y- lo digo por mí, lo digo por los que nos Claro, están viendo no. también y que digan, bueno... Claro, pero cuando tú lo has perdido absolutamente todo, a la sociedad tampoco le sirve mucho que tú tengas 7 millones de Es que euros de señor, deuda, una ma- porque es que con 7 millones de euros de deuda no puedes nunca reflotar. Y este señor a día de hoy lo sigue intentando. Y es mayor, ¿eh? Y es mayor y sigue intentando hacer negocios. Y sigue intentando, bueno, pues dejarle la herencia que no le puede dejar a sus hijos, pues intentar dejarle algo a sus hijos, que es ahora mismo su finalidad en la vida, aunque ya ha pasado la edad de jubilación. Entonces, claro, sí, pues yo creo que es más beneficioso para la sociedad quitarle esos 7 millones de euros y que este señor ahora empiece otra vez a montar negocios y a intentar, bueno, pues por lo menos revertir algo su situación. A ver, como todos los nichos hay cosas buenas y hay cosas malas. El abuso está en el Y hay que consumidor. ser- El abuso está en el Yo consumidor. creo que el abuso está en el consumidor porque hoy día todo el mundo, o la mayoría, conoce la ley de la segunda oportunidad. Hay muchísimas búsquedas alrededor y además que en el último Sí, hay año... una de las en el búsquedas último, mayores que hay en... claro, en el último año se han registrado 200 marcas de segunda oportunidad. Es decir, que ya los profesionales, estos empresarios, estamos haciendo porque todo el mundo lo conozca. Entonces, sí que puede provocar, pues lo que tú estás diciendo, que la gente pida crédito sin ton ni son Sin y responsabilidad. sin responsabilidad. No va a Eso pasar es una- nada. Y eso no es una irresponsabilidad. Eso es una Ahí, ahora ya va a por ser una eso- responsabilidad. Por eso ahora mismo ya, por eso ahora mismo ha cambiado y por eso ahora mismo ya eso lo van a, digamos, a fiscalizar. Desde el propio juzgado van a fiscalizar que eso ya no sea así. ¿Y España con esta ley castiga o ayuda al que fracasa? Porque podemos entender que llegar a esa situación es un fracaso. Sí. Porque si da vergüenza, entiendo de alguna manera también que alguien se pueda sentir fracasado. ¿Se ayuda al fracaso o se pisa? Si se toda esta circunstancia, se les onera, pero si no, habrá otros que se les machaque. ¿Cómo? A ver, Porque igual el que lo ha hecho bien... A ver, ya- hay mucho que se le machaca, porque la o sea, ley, hay mucho que se les machaca. para mí, la ley todavía no ha llegado a estar la ley en el que- punto de equilibrio. Bueno, la ley está regulada, pero en realidad no está salvando al empresario para que vuelva otra vez a estar activo. ¿Por qué? Porque, y aquí me voy a ir un poco atrás, que yo hablo mucho de esto, de educación al empresario. En nuestro país, yo no sé en el resto de países, pero en el nuestro, el empresario llega a ser empresario por circunstancias, pero no tiene una formación en la que sepa. Yo recuerdo alguna que otra sesión que he dado a empresarios. Tú le preguntas al empresario qué deuda tienes que pagar primero y te dice, a mi trabajador siempre le pago. a mis proveedores. A mi trabajador y luego a mis proveedores. Pero en España esa no es la prioridad. Entonces, en España primero... Pero no es la prioridad, dilo tú, porque Claro. no es la prioridad. Te lo explico. Eso es lo que quiere la gente, porque, como te vuelvo a decir antes, la gente es buena y quiere que nadie caiga, porque sabe que si yo no le pago a mi proveedor cae y es efecto dominó. Ujú. ¿Qué pasa? Que en Si realidad no tú me tienes que... sirve, tampoco puedo venderlo. Claro. Es decir, no... El orden de pago, y quiero que esto lo escuchen mucho, es seguridad A ver, social, a ver. seguridad social, hacienda, trabajadores y ya luego proveedores estratégicos y todo lo demás.
¿vale? ¿Qué pasa? Pero eso es muy duro decirlo así, ¿eh? Lo sé. Porque eso es lo que es aconsejable y desde el punto de vista legal es lo que se tiene que decir. Pero eso desde el punto de vista empresarial es una barbaridad. Es una barbaridad. Y todo vista O sea, humano también. Es una barbaridad, Teresa, hacerlo Lo sé, así. lo sé. Y yo lo tengo que decir también y lo he dicho. Pero eso no debería de ser así. Porque además, tú lo dices ahora, ¿qué pasa si no se pagan esas primeras deudas? Porque primero, la posibilidad de que lo recupere Seguridad Social y la agencia tributaria es muchísima, muy fácil, con unos recargos brutales y al proveedor le puedes seguir dando tiempo, y si confían bien y si no, da igual. Es que eso no está bien planteado. Claro, es que para mí ese es el problema fundamental Eso no de la está bien ley. planteado. El problema fundamental de la ley es que la al exoneración proveedor, claro, el la problema, exoneración de deuda pública es limitada. claro, eso. Entonces la limitación de la exoneración de la deuda pública al final te lleva a que Teresa tenga que decir primero paga Hacienda, primero paga a Seguridad Social. Pero no solo pensando en un posible... ¿Entonces la ley está bien planteada? No. Al revés. Está funcionando bien. Para el empresario no. Y precisamente por esto. Porque si tú tienes deuda con Seguridad Social, Hacienda o cualquier ente público, tú vas a tener limitada la exoneración. A 10.000 euros por ente público y ahora con la nueva jurisprudencia también se exoneran intereses y sanciones, ¿vale? ¿Intereses y sanciones también? Desde febrero para acá. Para mí hubo un momento en el anterior ley, con anterioridad a la reforma del 22, en el que el artículo 178 de la antigua ley concursal, con la interpretación jurisprudencial que hizo el Supremo, sí llegó a un punto de equilibrio, porque yo, a pesar de que no sé si estoy muy de acuerdo en que sea un bien común proteger la recaudación pública, que una parte sí y no, pero bueno, tengo a mí que no vamos a entrar, pero porque entonces abriríamos un melón que no terminaríamos. Pero bueno, puedo considerar lo que es un bien común. Ahí se llegó a un equilibrio que me pareció que no estaba en demasiada desproporción, porque es lo que quería contar antes. El proveedor en un concurso de acreedores puede que no cobre un duro, pero Hacienda y Seguridad Social siempre va a cobrar. Porque tienen su crédito privilegiado. Porque tienen privilegio y ellos no. ¿Qué pasa? Que la jurisprudencia determinó, en aquel momento, y creo que sería lo justo de nuevo, que de la deuda principal que se debe, el privilegio es solamente el 50%. De esa manera estoy protegiendo el bien común. El otro 50% es ordinario. Intereses y sanciones eran subordinados. La deuda subordinada y la ordinaria se exoneraba. Y el deudor tenía que pagar el privilegio. Y había un plan de pagos a 5 años cuando tú no podías. Pasado esos 5 años, si tú habías hecho todos tus máximos esfuerzos y habías destinado más del 50% de las cantidades inembargables a poder pagar, podrías tener acceso a esa exoneración definitiva. Para mí eso era un sistema justo. A día de hoy, para el empresario hemos dado 3 pasos para atrás, porque eso se ha quitado y entonces tengo los límites de exoneración de 10.000 euros de cada entidad pública. Con la jurisprudencia que ha comentado Guadalupe de febrero. Volvemos a exonerar los intereses y las sanciones que son créditos subordinados. Pero no el principal. No el principal. Y en muchos casos. Y no olvidemos que el empresario, que los administradores de empresas han visto que sus deudas han sido derivadas y que la normativa de Seguridad Social y de Hacienda tiene un sistema de derivación de responsabilidad que gracias a Dios, en tanto normativa tributaria como de Seguridad Social, por muchos recursos que se han ido haciendo, pues ya se va equiparando a la mercantil. Pero claro, el empresario está tan agotado que cuando le llega esa derivación no se opone a esas derivaciones y entonces se les condena. A ver, por intentar centrar un poco y Wadi nos va a ayudar también. Cuando planteamos el concurso hay una serie de créditos que tienen un orden de prelación para los pagos, que ellos lo llaman, que es ordinario, subordinado, privilegiado y tal, que hay unos que se tienen que pagar antes y hay otros que se tienen que pagar después y que puede llegar al final del proveedor que no se llegue a pagar. Eso es la triste realidad. Ha ido esto un poco y ahora ha cambiado, ¿no? Que es lo que tú dices. Pero siempre sigue estando la situación de privilegio de la agencia tributaria, Hacienda, Seguridad Social y entes y entidades local, lo cual quiere decir que al final es verdad que se puede quedar sin cobrar un proveedor muy fácil. Por lo tanto, estamos por el bien común, pero a lo que es el tráfico mercantil, el día a día, el rebote va a ser que ese que no le han pagado probablemente sea el siguiente que entrará en el despacho de Wadi y de Teresa porque le han ido cayendo uno tras otro. Y al menos si se dividiera o se deuda y pudieran cobrar algo les mejoraría, no les empeoraría, porque al fin y al cabo, un concurso tras un concurso es una pelota que va siguiendo y se va acabando y se va cargando a los proveedores realmente.
los trabajadores en un momento dado acaban teniendo un FOGASA, que es el Sí, Fondo una de Garantía respuesta. Salarial, tienen una respuesta. O sea, aquí tiene respuesta todo el mundo, menos realmente el que está, El igual. el igual. Tiene respuesta todo el mundo, menos el igual. Entonces, yo, desde mi ignorancia de la aplicación de la ley, creo que es un error manifiesto. O sea, quiero decir, porque si lo que pretendemos es que siga manteniéndose el tráfico mercantil y no una destroce a otra, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Entonces, ¿eso qué evolución tiene la ley? ¿Se prevé evolución? No a través de los legisladores, como tú dices, que son malos, sean los que sean, son incompetentes, pero a través de la jurisprudencia tampoco se puede esperar que vayan cada 2 o 3 años cambiando las Claro, cosas. la solución ahora mismo nos acaba de llegar. Nos acaba de llegar 4 sentencias que se dictaron el 18 de febrero y son las que, digamos, han puesto un poco de orden. Porque, claro, desde 2022 ya la deuda pública solamente se nos exoneraba, como ha comentado y ha explicado Teresa, en 10.000 euros por acreedor. Entonces, claro, seguían vigentes y la gente y el concursado, bueno, o el deudor tenía que seguir pagando luego los intereses, las sanciones, las deudas, pues ya se hacían bolas. Eso, pues, al final se te hace una bola imposible de pagar. Y con estas 4 sentencias, la jurisprudencia del Supremo ha puesto orden y ya, por lo menos, se exoneran seguro los intereses y las sanciones que, bueno, que pueden suponer, así, con matices, pero vamos, básicamente, sobre todo los intereses. Intereses y sanciones y regalos pueden ser... Que pueden ser muy graves. Las muy graves no. Claro. Las muy graves, las muy euros no. O sea, Bueno, que no. O sea, que es un... claro, una pero bueno. tirita. Pero no solo que no se exonere, sino que te impide el acceso a la exoneración del resto de deuda. Sí, pero bueno, básicamente es verdad que al final quien tiene al final deuda con Hacienda de Seguridad Social, la bola se la hacen los intereses. La bola se la hacen los intereses. De hecho, tenemos un Pon el caso... ejemplo de Salvador, No. el de Algeciras, que Sí, tenemos- tiene 400.000 euros de intereses de una deuda de 200.000. y 400.000 euros de intereses de una deuda de 200.000. Viene de la crisis del 2008, del sector de la construcción, le derivaron toda la responsabilidad a él cuando la ¿Qué es empresa una cayó. derivación de responsabilidad? Porque esa es otra penalidad más que tenemos. Pues ¿Qué pasa ¿Cómo llegamos a una derivación de responsabilidad y en qué caso se da? La derivación de responsabilidad es un procedimiento en el Hacia que... el administrador, en este caso. Sí, en el que Hacienda o Seguridad Social, una vez que declara la insolvencia de la empresa, pues se dirige a reclamar la deuda frente al administrador de la sociedad. la deuda que la empresa pues no ha podido pagar va directamente Pero hace falta que esté declarada la insolvencia. No puede derivarse No, la es responsabilidad. obligatoria. Ahora ya es obligatorio. Será Es ahora obligatoria. ¿Qué pasa? Que hasta hace muchos años es un procedimiento en el que es prácticamente automática, porque la regulación hace que sea automática, lo que no pasa en la parte mercantil. Un administrador, y por nuestra normativa, la ley de responsabilidad limitada es por eso. Claro, por eso es responsabilidad limitada. Limitada, pues no es limitada. No, porque bueno, aquí estamos como siempre, el que legisla a su favor, esto es... En fin, entonces inician un procedimiento en el que el administrador llega a ser el responsable de las deudas de la sociedad. Y ahí es donde nos encontramos con el verdadero problema y el problema a día de hoy. Muchos empresarios en el que se le ha derivado la responsabilidad que no puede acceder a la segunda oportunidad. Pues ahí lo que contaba Guadalupe... Que la jurisprudencia ahora, bueno, estas sentencias nuevas que tenemos, sí que ahora entran a, digamos, a investigar, digamos, fiscalizar cómo ha sido esa derivación de responsabilidad, si ha sido automática, si se ha impuesto de manera automática, si no hay una culpa grave, no hay un dolo declarado por parte de la administración a ese administrador, pues también va a poder acceder a la exoneración. Es decir, que para decir que tiene buena fe porque tenga una derivación de responsabilidad es necesario que se haya demostrado una culpa grave. Sí, porque lo que se considera es que la derivación de responsabilidad a nivel tributario y de seguridad social suele ser considerada como garantía, no como fraude en la mayoría de los casos. Vale. Entonces, y ahí está el matiz, porque lo podamos entender. Entonces, ¿qué dice el Supremo? Que como esa derivación de responsabilidad es como garante y no con ánimo fraudulento, siempre y cuando venga de esa derivación como garante, no te impide la exoneración de las deudas. Vale, bueno. Es verdad que hay casos en los que existe fraude y hay que analizarlo muy bien. Pero la ¿Qué nos mayoría lleva a esto? A que tenemos que llevar a cabo ahora una labor previa para darle viabilidad al cliente de analizar todas las resoluciones y todo el procedimiento de derivación de responsabilidad, que nos supone una complicación muy elevada porque con los certificados digitales de los clientes
no conseguimos acceder a esas resoluciones. Bueno, Las tenemos- sí en Hacienda, pero no en asociación. El problema son las derivaciones de social. Son ¿Y por qué no bastante se va a poder acceder Tienes a que eso? pedirlas Hay expresamente. que pedirlas expresamente. Para encontrar un poco de la propio funcionamiento de la administración electrónica. O sea, vamos, quiero decir que eso... Ahí sabrás tú más que nosotras. Pero sí, bueno, es que montar un expediente de segunda oportunidad es complicado. Es que yo creo que Es eso... que- Vamos. Es que esto es complicado. Gracias a toda esta jurisprudencia creo que va a desaparecer con el tiempo todo este tipo de... O van a profesionalizarse de verdad o van a desaparecer todo este tipo de plataformas que no estaban profesionalizadas, porque acudir a un procedimiento de segunda oportunidad no es una cláusula suelo de las antiguas, que sí era un procedimiento estándar. Aquí no, es un procedimiento individual y personal de cada una de las personas que acuden, al que hay que valorar cada uno de los requisitos Bueno, pues, que si se cumple. Teresa, vamos a ver, estoy en el momento justo en el que me he dado cuenta que me ha venido tanto a través de Instagram, de segunda oportunidad, yo ya no puedo pagar, tal y cual, y digo, encuentro a Necker Abogados y digo, venga, espero primero que esté todavía a tiempo, ¿vale? Y llego al despacho, me atendéis cualquiera de las dos, yo encantado de que me atendáis. ¿Qué me preguntáis? ¿Qué necesitáis saber? Estoy súper avergonzado porque lo primero es que yo no quería ir a veros porque lo primero que tengo que decir es que no tengo un duro. De hecho, ir a un abogado diciendo que no tengo un duro es mal planteamiento. Entonces, o voy a las plataformas estas que me aseguran que no me van a cobrar nada, que no es verdad, o que me van a cobrar... Pero he decidido ir a vosotras, porque os he visto en el podcast de Eterno Abogado, me habéis llenado muchísimo, me habéis generado muchísima confianza, obviamente, y digo, vale, cojo cita y me siento delante. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesitáis saber de mí? Y luego, si va todo bien, ¿qué me pasa? Claro, porque tú dices, bueno, tengo 40 años, los cogían los 40 años, tengo 40 años y yo estoy viviendo después. Claro. Primero no sé si esto me va a durar 2, 3, 4, 5 años. ¿Y después qué? Ahora, ¿qué te hace falta y después qué? Mira, lo primero A que ver. cuando viene un cliente, lo primero, y vamos, aquí me corrobora Teresa, es que se le quite la vergüenza, porque es lo primero que le decimos, porque lo primero que te dicen es eso, justo eso, me da mucho apuro, me da mucha vergüenza, y yo quiero pagar, pero mucha gente luego no sabe ni por dónde empezar. Entonces, Empezamos nosotras en esa primera cita, lo que tenemos que conocer es cuál es su situación financiera, es decir, cuáles son sus activos y sobre todo de dónde vienen sus pasivos. Vamos en ¿Vale? segunda oportunidad, ¿vale? Sí. Voy a centrarme en segunda oportunidad que me parece Creo que es todavía importante, mira, todavía más personal Yo que pregunto- y que llegar debe ser traumático incluso. yo suelo tener el mismo esquema para que no se me olvide nada. Empezamos preguntándole cuál es su situación personal, si está casado o si no. Es importante si está casado en gananciales o no, porque entonces ya estamos arrastrando al cónyuge. Si tiene O sea, cargas personales arrastramos al cónyuge. Si tiene cargas cargas personales, familiares, porque sí. luego de cara a los alimentos y o personas mayores a las que cuidar. si trabaja, si no trabaja, si trabaja por qué nómina Si es tiene, autónomo. porque en función de la nómina puede ser considerado un concurso sin masa o no, si es empresario o no, si es autónomo, Como todo buen cliente del despacho, es sincero con vosotras, sí. porque si en algún caso, en todos los casos, es obligatorio ser sincero con el abogado, pero en este caso, muchísimo más. Mucho. Claro Lo que- que se oculte aquí claramente siempre está en contra del cliente lo que se oculte, pero en este caso es que es vital no ocultar nada. Nosotros nos mostramos muy cercanas para que el cliente vea que nosotros no nos vamos a asustar de nada, que estamos acostumbrados a escuchar muchas cosas. Y yo muchas veces cuento, pues lo sabe, mi experiencia personal, ¿sabes? De por qué me dedico a esto y que mi padre ha salido de su casa, es decir, que estoy todo un procedimiento concursal, con lo cual yo lo he vivido todo y lo que están viviendo a mí no me resulta nada extraño. Entonces eso es verdad que a ellos les relaja un poco y nos ponen en circunstancias. Después le preguntamos los activos que tienen y si hay algo que ellos quisieran mantener sí o sí, porque hay veces que la gente tiene especial aprecio a algunas cosas y La eso gente no tiene puede- especial vinculación y aprecio por su vivienda. Entonces, claro, Por su vivienda. digamos, el kit de la cuestión en muchos procedimientos. Porque Y se acaba perdiendo. depende del caso. Y se puede Así hoy no. voy a hacer la pregunta en positivo. ¿Puedo seguir manteniendo la vivienda? Sí. Bien. Mira, O sea, sí. quiero decir, necesariamente la tengo que perder.
pero tampoco no siempre Venga, vamos a pero no hablar en siempre positivo. no siempre se puede asegurar que no se pierda, pero es verdad Pero que en hay algunos posibilidades, no necesariamente, no en el 100% un... no, en el 100% no, al revés, hay un mecanismo para que no se pierda la vivienda. Y con un plan de pagos. Que solicitar una exoneración con plan de pago. Lo que pasa es que incluso cuando se solicita una exoneración con plan de pago, los acreedores pueden oponerse, porque si los acreedores consideran que tú liquidando la vivienda Podrías liquidarles a todos. van a estar ellos más beneficios, van a salir más más. beneficiados que con el plan de pago se pueden oponer. Por eso aunque con el plan de pago es la vía ideal para que no perder la vivienda, pues no en todas ocasiones se puede conservar. Si los acreedores se oponen y el juez considera que esa posición es fundada, la vivienda se liquida. Hay que empatizar mucho con el cliente en ese caso. Sí. Hay que entenderlo, Claro, hay que empatizar con él. de hecho es que la pérdida de la vivienda muchas veces es la causa principal por la que no vienen o por la que no quieren empezar, porque no quieren arriesgar de manera inmediata la pérdida de su vivienda, porque al final Pero si lo pagan, la van a el terminar tema de la perdiendo. vivienda es un melón importante porque muchas veces la gente no es consciente, es una circunstancia de apego afectivo, Sí. pero que no se dan cuenta que tienes una vivienda que la compraste en el boom. Es verdad que ahora mismo volvemos a tener un boom inmobiliario, pero sigue existiendo esta circunstancia. Es decir, yo tengo una vivienda La venta no se va... en la que la quiero vender y me van a dar 200.000 euros por ella, pero sigo teniendo una hipoteca de 250.000 euros. Entonces, no quieren dejarla por diferentes circunstancias. Hay veces que por una cuestión tan práctica como que la cuota de hipoteca que pagan es muy inferior a lo que pagarían por el alquiler. Vale. Ahora mismo sí. Sí, que hay Ahora muchas mismo- circunstancias. bueno, esa antes no era, pero ahora Pero sí, ahora pero sí que es un tema súper práctico. es Eso. práctico. Entonces dicen, mira, es que yo no puedo porque ahora mismo... ¿La es hipoteca la estoy pagando? Sí. Claro. De hecho, mucha gente llega con los préstamos impagados que ya no ha podido más, pero la cuota de hipoteca la tienen al día. O si la tienen retrasada en meses y siempre se esfuerzan en pagar su cuota de hipoteca. Es comprensible. Es comprensible, claro que sí. Es verdad que nosotros buscamos el mecanismo y buscamos la fórmula en la que con el plan de pagos lleguemos a un equilibrio para que intenten no Claro, impugnárnoslo a ningún pero me has dicho acreedor. que el plan de pagos hay que aprobarlo. Claro, Sí. Una vez que entro, no hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás en la liquidación. No se puede desistir del procedimiento porque es que esta es otra cosa. Esto es Estoy otro. estoy en vuestro despacho y os estoy haciendo las preguntas que no sé si os hacen o no, pero a mí me gustaría saber, o sea, quiero decir, una vez que doy todo el paso, ya me abro completamente y ya... Y esto es una cosa que nosotros sí que explicamos en el despacho, pero que hay muchos compañeros o plataformas que no explican por lo que nosotras hemos podido ver en la práctica. Y es que muchas veces cuando nos nombran administradoras concursales, pues si nos nombran administradoras concursales porque hay bienes o porque el juez considera que hay bienes, porque si no, no hay nombramiento de administrador concursal. Cuando nos nombran administradores concursales porque hay una serie de vehículos o porque hay un proindiviso pequeño con los hermanos por haber heredado. Bueno, pues claro, en ese caso hay que intentar liquidar y si no, por lo menos intentar liquidar. Y esos concursados sé que nos dicen, es que yo me quiero salir del procedimiento. A mí no me contaron esto. A mí no me contaron esto. ¿Yo por qué tengo que perder esto? Bueno, pues que no se ha explicado. Pero claro, es que un concurso... O sea, ya no puede salir de aquí. liquidar. Esto es un callejón sin salida hasta que termine. Y luego otra cosa, el plan de pago existe, es una vía, Eso hay que explicarlo. eso, el plan de pago es una vía, es una oportunidad, pero no es una oportunidad no es un mecanismo para todo el mundo, porque para hacer un plan de pago hay que tener bienes con los que hacer el plan de pago. Es decir, tienes que tener una nómina embargable, por lo menos, en una parte. Porque Que si si no, tú no cobras puedes 900 gestionar. euros y no te da Claro. para vivir, ¿qué plan de pago vas a ¿Qué hacer? plan de pago vas a hacer con los acreedores? La única solución para pagar a tus Bueno, acreedores es pagar. el plan de pago tendrá que aumentar el plazo, disminuir la cuota. Pero si no tienes para sí, pagar... Pero quiero decir, Pero ¿qué garantía Pero le tienes que da? pagar. pero supongo que también que igual que en el concurso de personas jurídicas, claro, has agotado tantísimo el estirarla con el pago de la nómina que tienes. Claro, pues por eso hay ocasiones en las que los concursos hay que liquidar. Entonces hay que liquidar y después hay que liquidar la Porque, vivienda. porque Se intenta que no. es muy distinto el de segunda oportunidad de un cuenta ajena de un autónomo. Sí. Porque claro, un autónomo en un momento dado no tiene ingresos o tiene muchos ingresos. Bueno, es que Mira, ahora mismo hay una ahora diferencia. mismo hay Tiene un una procedimiento distinto. Es que ahora mismo es un procedimiento Tiene que ser completamente Pero ya no distinto. solo, distinto, es ¿no? un procedimiento distinto. Uno concursal y otro es Es el de microempresa, que no se llama concurso, que es un procedimiento de microempresa. especial microempresa. ¿Y cómo diferenciamos en un microempresa los autónomos que es un totu revolutum? Y que no diferencian en su cuenta corriente lo que es de... Bueno, es que no tienen por qué diferenciar. Ya, pero al fin y al cabo,
es una microempresa que es en realidad Un autónomo. Claro, a eso sí te respondemos que es que la ley no diferencia entre un autónomo O una empresa. pequeña, el mismo procedimiento. La circunstancia está en la cifra de negocios anual o en el volumen de deuda. Sí. Y es lo que determina y la casa pertenece al activo del autónomo o del... Es que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es todo uno. En el autónomo En el autónomo no se En el diferencia. autónomo no se diferencia la persona física en su ámbito personal y la persona física Vale. en su ámbito empresarial. Es Por lo uno. tanto, un poquito de perjuicio para... Dependiendo para qué, porque mira, por ejemplo, me has dicho, ¿y cuál es la diferencia? Pues hay una diferencia sí que es importante y además positiva. En el Para el concurso- autónomo. Para el Sí. autónomo, porque en el concurso persona física, lo que ha explicado Guadalupe, si En lo el vas a un plan plan de pagos, el acreedor se puede oponer porque con el resultado de la venta pueda conseguir más dinero que con el plan de pagos. Pero en el concurso microempresa para el autónomo, esa opción no existe. Con lo cual, puede salir mucho más fácil que salga el plan de pagos, continuidad, el que plan se de, llama se llama plan de continuidad. el plan de continuidad del autónomo, el de persona física. Pero estoy pensando, yo soy autónomo, yo no, el que ha venido a ver. Bueno, Yo también, ¿no? el que sea. Digo, porque si yo tengo una nómina o soy un funcionario, yo me puedo recomponer un plan de pago. Pero si yo soy autónomo, el plan de pago implica que yo todo lo que trabaje va a pagar mis deudores. Y Bueno, esto ya todo está. no, Porque tú, casi tú todo. delimitas Digo, la cuota. Sí, pero me va a generar menos... No tiene por No qué, tiene por qué. porque tú destinas una cantidad concreta. Y si se te aprueba, tú destinas Sí, se eso. me aprueba, Pero claro. que no hay límite, que yo puedo ofrecer 200 euros al mes. No hay límite. O sea, que sí, que sigue siendo una opción interesante. Ya vea estas... Si yo lo que quiero, o sea, quiero que se llegue a entender, primero, que no es ninguna vergüenza y que hay salida. Y que simplemente no hay salida si no se hacen bien las cosas. Que si se hacen bien las cosas, se plantea bien, se da la información adecuada, al final se puede llegar a salir y rehacer tu vida personal y tu vida profesional. ¿Es así? Podríamos Se empieza de cero. decirlo a boca llena que es así. Sí. Es tan así que nosotros cuando le damos la viabilidad al cliente en la primera cita que tenemos, siempre le decimos, hoy te tienes que tomar una cerveza El principio de tu nueva vida, le decimos. para celebrar. Es el principio de tu nueva vida. Y decir en ese momento no hay viabilidad. Es duro. También es duro. Muy duro. Pero bueno, o ¿Y no, entonces qué o se no hace? hay. Pues miren, Entonces, ¿qué se hace? pues fíjate, tenemos casos en los Se que no intenta hemos- solucionar, se ayuda a una salida. buscamos otras alternativas, porque hay veces que no es viable, pues porque, fíjate, hay veces que tienen su casa, que les queda ya una hipoteca de 50.000 euros y la deuda que tienen, nosotros les recomendamos venderla o rehipotecarla, es decir, que buscamos. Y le remitimos a una empresa especializada en refinanciación de deuda, es decir, que intentamos siempre buscarle una alternativa, no le decimos ahí te quedas. Desde luego no se queda. O bueno, o a lo mejor ahora tu segunda oportunidad no es factible, pero dentro de determinados años Estamos sí. esperando Porque la resolución del O sea, Supremo. le planteáis una estrategia para Claro, hoy no, pero pero si sí. haces esto que te digo, Claro. dentro del año que viene igual sí. Sí. Sí, porque bueno, también en el que hablaba Teresa de la derivación de responsabilidad o cuando eres una persona afecta a la calificación de un concurso culpable de tu empresa, el acceso o la veda a la segunda oportunidad temporalmente hasta que no han transcurrido 10 años. Si ya han transcurrido más de 10 años, aunque tú tengas un delito No has contra cumplido patrimonio la cometido, responsabilidad. pues ahí, una vez transcurrido todo ese tiempo, ya puedes hacer. Vale, por lo tanto, he llegado al despacho, Es decir que- me lo habéis explicado, lo podría... Y ahora, ¿cuánto...? Soy abogado, pero voy a hacer una pregunta que hace el cliente. ¿Cuánto dura el procedimiento? Pues depende. El tipo de procedimiento. De la palabra... Depende del tipo de cuánto- procedimiento. Sí, pero Y de entiendo la que plaza. hay algunos que... Y de la plaza, obviamente. Claro. Y de la plaza es el lugar donde lo presentamos. Pero sí es verdad que los procedimientos más pequeños, más manejables, sí que tienen una especie... Podemos estar hablando de 6 meses, 1 año, 2 años... Un concurso sin masa en una plaza que no esté atascada, sí que en menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Un concurso sin masa aquí en Sevilla ahora mismo dura menos de 6 meses. Vale, y ahora se dan todos los requisitos y salgo bien. ¿Qué significa salir bien en una ley de segunda oportunidad? Pues otro trabajo, eso es otro trabajo, porque Pues- cuando nosotros tenemos nuestra autodesoneración y nos liberan la deuda, ahora hay que empezar la No, pero tarea. ¿qué significa para el cliente? Claro, Pues eso, claro, claro. la Significa- tarea es una ¿qué significa tarea. para el No, el cliente? cliente ha empezado de cero. El El cliente cliente no empieza tiene de cero, deudas. bueno, pero no es, no, o sea, no, Pero de la- cero, pero ¿qué la sirve, significa de cero? claro, la sirve no se le queda a cero de manera Eso. inmediata. Vamos a hablar Ahora de hay que la- hacer de un la- trabajo. De la práctica. de la Ahora hay que hacer un práctica. trabajo. ¿Me puedo inmediatamente a pedir a Cofidis otro No, préstamo? ahora No, porque vas a seguir saliendo hasta que te eliminemos. lo primero que hay que hacer es comunicarlo. Ese acto de comunicación de la exoneración es un trabajo y hay veces
que liberarte de la ejecución o sea, de tú solicitar el archivo de una ejecución porque has obtenido el BEPI, hay veces que duran más que el que el procedimiento en sí. A lo mejor... O sea, tengo la autodesoneración, y una persona, pero no ha acabado. No, o sea, no ha es decir, acabado, porque hay que comunicarlo. Si a ti te ejecutaban tenías una ejecución y te embargaban sueldo, pues esa ejecución se tiene que archivar para levantarte ese embargo. Bueno, pues si esa ejecución no es ágil y tú presentas la autodesoneración, pero esa ejecución va con retraso o no hay un funcionario que te lo tramite de manera rápida y no se levanta ni se archiva esa ejecución, tú sigues teniendo tu embargo, que luego es verdad que es un dinero que recuperarás, pero no es de un día para otro. Entonces, bueno, ahí también hay que hacer un trabajo y también hay que comunicar, bueno, pues eso, hay mucha gente metida, muchos clientes nuestros metidos en ficheros de morosos. Pues hay que sacarlos porque si no, no van a poder acceder a nueva financiación. ¿Se te saca del fichero de moroso? Sí. Es una No, sí, pero claro, no Pero hay... ya no tienes deuda. Sí, Vale. no hay deuda. No... ¿Se queda extinguida la deuda? Bueno, no es una Bueno, exención, es una exoneración. No es una... Podemos entrar ahí, pero... Vale, no, es una exoneración. No es una causa de extinción de las obligaciones del Código Civil, no lo es. De hecho, el avalista no se exonera. Al procedimiento, la exoneración se concede al que ha entrado en el procedimiento y es una exoneración personal. Pero si es un préstamo que te han avalado tus padres, a tus padres se les puede pedir. Bueno, se les va a pedir. Claro. Entonces tendrán que... Bueno, o pagarlo, claro. Bueno, entonces, bien, me tengo la autoexoneración, estoy contentísimo. Me ha dicho, bueno, pero todavía te están embargando la nómina. Y hay que hacer una claro, por eso necesitas un despacho que te acompañe en todos esos pasos. En todo el... Y ahora ya, una vez que ya no tengo más embargos en la nómina, me quitáis las anotaciones de... No quitáis, me quitáis anotaciones de embargo también. Claro, que esas ejecuciones se levantan. Todo se va levantando. Bien. ¿Y cómo ya me quedo yo después de... Ha acabado todo, se han levantado todas las ejecuciones? ¿Empiezo de cero? Empiezan de cero. Sí, simplemente estás en el registro público concursal durante 3 años. Así que, para que cualquier persona pueda consultar, en la práctica no implica nada, simplemente implica que los terceros sepan que tú te has acogido a este procedimiento. Y no te podrías volver a acoger hasta pasados otros 3 años. Por eso existe ese registro público concursal en el que existe esa publicación. Y además, durante pero a los 3 años me puedo volver a coger. No, pero 3 años te pueden revocar esa exoneración. Te pueden revocar la exoneración. Cualquier acreedor por causa trazada te la puede revocar. Son muy excepcionales. ¿Me podrían entonces reactivar, es que no han sido extinguidos, han sido exonerados? Sí, ¿Se puede quitar la exoneración? Claro, por eso no se han sido extinguidos. Por eso no han sido extinguidos. Vale. Bien. Por lo tanto, acaba aquí la cosa. O sea, es decir, que me tendréis que dar asesoramiento adecuado para no volver a volver a caer. Sí. Claro, por ejemplo, hay una cosa muy sencilla que te toca el cupón de la 11. ¿Y se vuelve a caer? Y te van a se vuelven a caer, bueno, pues algún caso hemos tenido. Sí. Algún caso hemos tenido. Sí. Es como todo. Es como todo. No es lo normal, ¿eh? Lo normal es que la gente al final ya es muchísimo más cauta solicitando préstamos. Sobre todo. Y desde luego mucho más responsable y de asesoramiento. En sus obligaciones financieras. Yo creo que es que en España no tenemos la conciencia de la necesidad del abogado. Cuando van a un proceso de se dan cuenta pues que sí, que hay muchas cosas que consultar. Y la verdad es que nosotros nos consultan ya cualquier cuestión después. Ley de segunda oportunidad y concurso da para lo más grande, está claro. Pero me gustaría hablar, y cada vez tengo menos tiempo, y ellas también, que ya me advirtieron antes que íbamos a tener que hacerlo cortito. Pero me gustaría hablar de la otra parte, porque Necker Abogados no es solo ley de segunda oportunidad y concurso. Tenéis una parte muy mercantil, muy empresarial, muy de estrategia, muy de... que me gustaría que hablarais también por aquello de que hemos dicho antes, de la poca educación empresarial que se tiene y que hay veces que se va tarde siempre al abogado, ¿no? Pero los empresarios creen que simplemente decir que soy empresario y abrir la puerta y ponerte al público es suficiente y no es así. Y además España no es un país fácil para ser empresario, ni barato, nada te es fácil. Y cuando te empiezan las complicaciones y las cargas económicas son horrorosas. Entonces no tener una buena estrategia empresarial y a veces facturar no es ir bien. Que muchas veces las empresas dicen, facturo mucho, me va bien. No, facturo mucho, pero igual tienes más gastos que lo que estás facturando. Entonces se tiene una mentalidad equivocada, precisamente porque no hay ningún tipo de educación. Porque verá, puede ser alguien que haya estudiado empresariales y no necesariamente poder ser empresario, y alguien que no ha hecho nada, es legítimo, y abre una empresa sin tener absolutamente ni idea. ¿Qué parte de Necker Abogados
se dedica a eso, cómo ayudáis en la parte mercantil, la parte de estrategia, la parte de consultoría, la parte de fiscalidad, porque es un abanico tan... Es un acompañamiento, es extensísimo. Es tan enorme Sí. que da para 17 podcasts y medio. Bueno, es que nosotras... El derecho mercantil es muy Pero amplio. es que el derecho mercantil es Y amplísimo. aparte que el despacho no solo somos nosotras, nosotros no somos las Somos las únicas. fundadoras del No, despacho, está ¿no? claro, son los Pero fundadores, tienen un gran equipo detrás, pero lo que digo que es su planteamiento, cómo planteáis, Teresa, si quieres tú Sí. empezar. sí, yo empiezo porque, bueno, especialmente para mí, cuando montamos Necker, la parte del departamento de mercantil era muy importante, porque para mí el mundo, he estado siempre muy unida al mundo de empresas, por lo que he comentado desde el punto de vista familiar, y creo que es importante acompañar desde que un empresario quiere constituir su negocio, pues hasta que quiere liquidarlo por diferentes circunstancias, porque no solamente queremos liquidar un negocio porque nos vaya mal, podemos liquidarlo por muchísimos motivos. Y ahí muchas veces, desde el socio que elegimos para montar el negocio... Transmitirlo. Bueno, Liquidarlo o transmitirlo. Nosotros Porque- llevamos a cabo porque solo- todo. Porque liquidarlo, la son de... Hay de todo. Hay veces que, dependiendo de tu empresa, ¿no? Si tenemos empresas familiares o empresas patrimoniales, O empresas muy personales, por cualquier que- circunstancia nos interesa liquidarlo, y luego nosotros llevamos muchas operaciones de money, de compraventas de compañías que se ¿Planteáis transmiten. protocolos familiares? Planteamos O protocolos sea, las familiares. empresas familiares necesitan, no porque alguien sea el sobrino o sea el primo y tal, tiene que entrar en la empresa. Todo debe de estar estructurado a través de un protocolo familiar. No es tan sencillo como parece. Y de hecho ellas son Llevamos son expertas. protocolos, llevamos separaciones de socios que... a veces son- Separaciones. A mí me gusta vamos mucho. a hablar de separaciones de socios, que es un tema que me encanta. Bueno, no Sí. me encanta que se separen los socios. No, ni a mí tampoco, obviamente- Igual que tampoco me gusta que se separen las Los parejas, matrimonios. pero bueno, Pero la se gente- separan también. Pues mira, con esta equiparación te cojo el hilo, porque la gente piensa que separarse de su socio es igual que separarse de su pareja, que nos lo permite por cualquier motivo, pero la normativa mercantil No. no nos lo permite. Yo mañana quiero dejar de ser socia de Guadalupe y no puedo dejar de ser socia de Guadalupe. No va a ser caso porque yo tengo mi socia perfecta, que si la hubiera buscado no la hubiera... La gran diferencia, han pasado 3 meses desde que te separaste, te puedes separar. O sea, desde que te casaste, Claro, te puedes sí. separar. Como socio Ya y no. socia, no. No es tan sencillo. No es tan da sencillo. igual, no hace falta que te haya puesto los cuernos. Te separas porque han pasado 3 meses y porque te da la gana. Que os quede claro. Pero siendo socio, no. ¿no? Es que creo que es una de las cosas que la gente menos conoce Es cuando muy se hace desconocido, sí. muy desconocido. Y montamos negocios con cualquiera sin tener en cuenta eso. Entonces, Bueno, también nos vamos de pareja con cualquiera. claro, Sí, en el protocolo familiar también se puede regular, pero cuando no está regulado, pues es importante acudir a despachos de abogados que os puedan acompañar en ese proceso de separación de los ¿Lo socios. podemos solucionar con un buen pacto de socios que tampoco se hace? Sí. ¿Qué es un pacto de socios? de hecho, el pacto de Un pacto de socios es un acuerdo Que no que son se los hace. estatutos. No, es un pacto de socios, es un acuerdo entre todos los socios de la compañía en cómo se van a regir en diferentes ámbitos de la compañía, y ahí se regula cómo va a llevarse a cabo la separación, en qué circunstancias se pueden ir y cómo hacerlo. Y si no hay pacto de socios, ¿cómo nos separamos? Si nos queremos separar. Difícil. Entonces, pues tendremos que llegar a acuerdos con la parte contraria. Lo que supone muchas veces, como en las situaciones de pareja, que las circunstancias, la situación personal ya está muy Muy deteriorada, deteriorada es que es igual. y que hay que ¿También se mediar. aguanta demasiado antes de decidir nos vamos a separar? De socios. Sí, Sí, también. sí. Es Y siempre hay típica una- frase esa, hace un año que no te aguanto, y yo siempre digo, ¿por qué has tardado un año en decirme que no me aguanto? Efectivamente. ¿Por Y qué no sobre me lo todo, dijiste el primer mes? Igual lo hubiéramos podido solucionar en el Siempre primer mes. hay Ahora uno- ya, no. hay uno que siente que tira más del carro que el otro, y entonces ahí cuando los dos no estamos a una, o uno le ha dedicado, está el típico socio que ha puesto dinero y el típico Que pone el trabajo. que pone el trabajo. Cuando el resultado del trabajo empieza a dar muchos frutos y el que ha puesto dinero empieza a tener los mismos resultados, pues personalmente falla algo aquí, falla, algo a las falla. personas le duelen. Entonces todo eso hay que regularlo. Cuando antes lo regulemos, pues mejor. Vale. El pacto de socios se puede hacer en cualquier momento. Sí. Es algo que no se sabe, que es bueno saberlo, no necesariamente antes de constituir la sociedad. Es recomendable hacerlo antes. Antes, lo primero, pero que lo podéis hacer después, cuando igual se piensa Igual las cosas que, empiezan... igual que un régimen económico Igual matrimonial, que- lo mismo. igual que un régimen. Perfecto apunte. Pero vamos a pensar que no estamos tan mal que no llegamos a acuerdo. ¿Cómo afecta a los socios? ¿Cómo afecta a la empresa? ¿Y cómo afecta al final al... Puede ¿Es llevar- destrozar la empresa? Sí, puede llegar un momento en el que nos encontremos en una situación de bloqueo,
que sea una causa legal de disolución de la compañía. ¿Es bueno ser socio del 50%? Es necesario que uno de los dación de oro que llamamos, para evitar precisamente esto. Pero también es verdad que puede llevar a situaciones injustas, porque en una situación de cordialidad, como vamos a tener Guadalupe y yo, Guadalupe tiene el 51%, y luego pues también puede llevar a que la solución de la salida del socio que no quiere estar sea más complicada, porque el socio que tiene la mayoría pues decide todo. Entonces no existe una solución única para todo. ¿Y hay tanto conflicto societario como se piensa? ¿O somos, como no somos buenos empresarios, o no se, tampoco se nos va a educar a aguantar al socio? Igual que nadie nos dice cómo tenemos que aguantar a nuestra pareja, y lo hacemos todo por inercia, ¿no? Los que lo hacen así, los que lo hacemos bien, pero en cualquier caso, nadie te ha dicho que te puedes llegar a pelear, porque cuando las cosas van bien, los socios somos fantásticos, pero cuando las cosas van mal, somos el ogro, somos el demonio. ¿Hay alguna manera de detectar también cuando eso está pasando y poner Yo creo que los asesores detectamos eso muy rápido. Los asesores. ¿Pero se nos hace caso? Pues al principio no. ¿Y se nos quiere hacer caso? ¿Y si rompemos, y si nuestra base es la confianza, qué pasa? Se nos hace caso cuando ya han tenido un problema. Con carácter preventivo, por desgracia, en nuestro país no. Yo empiezo a ver que cada vez hay más conciencia y que la gente joven empieza a ser más consciente de la necesidad de ese asesoramiento. Pero en cambios generacionales, de empresas, no. Y supone muchas veces la muerte de los negocios, de las empresas. ¿Y una buena empresa, un buen negocio puede desaparecer porque los socios no consiguen ponerse de acuerdo? Tengo un caso encima de la mesa... Que van a morir en la empresa. En los que se tienen la relación personal tan mal que se van dando las puñaladas, como no hay pactos de socios, creamos sociedades paralelas y entonces me voy llevando el negocio y al fin y al cabo no hay nada que te lo impida. Tiene ahí más problemas el que es administrador, el que no es administrador no lo tiene y me estoy cargando el negocio. Y la relación personal, familiar, todo. Ya que has sacado lo del administrador, se me ocurren tantas y tantas preguntas. ¿Administrador único, administrador solidario, administrador mancomunado? ¿Hay un consejo para todo el mundo en ese sentido? Dependiendo del tipo de sociedad, recomendaría uno u otro. Vale. Explica en 3 palabras la diferencia entre uno y otro, sin entrar en consejo de administración como empresa. Único, solidario, mancomunado. ¿Qué diferencia hay? Que la gente no lo sabe tampoco. Es curioso que tampoco saben la diferencia entre... Piensan que son lo mismo en determinadas figuras. A ver, un administrador, también el administrador tampoco tiene por qué ser socio de la empresa, pero vamos, básicamente... Eso es lo primero. El administrador único, bueno, pues sería único, una persona, evidentemente, no toma sus decisiones él solo. Ya luego da la cuenta correspondientemente en su junta, pero realmente las decisiones las toma él. O bueno, la administración puede ser entre 2 o más, y entonces ya hablamos de administración solidaria o mancomunada. Solidaria es si para cualquier acto de administración de la empresa cada uno lo puede hacer de manera indistinta. Nosotras, de hecho, lo somos. Cada una de nosotras podemos tomar las decisiones en la empresa sin contar, digamos, con la otra, es decir, esa es la máxima confianza. Esa es la máxima confianza, o mancomunado, es decir, las dos vamos al banco y hacemos las dos las operaciones a la vez. Esa es la de ineficacia. Esa es la de mancomunado. Es tener que ir de la mente. Que al final sí se acaba dando un poder para evitar la mancomunidad, al final estamos... Siendo solidarios. Estamos siendo solidarios. Es verdad que es ineficaz. Pero bueno, y que bueno, no es lo mismo 2 que 3 o 4, que también depende del número de administradores que se tenga. Por ir acabando con esto, ¿qué errores grandes y habituales siguen cometiendo los empresarios bajo vuestro punto de vista? Y que siguen equivocándose. Yo creo que Teresa lo primero que te va a contestar, el primer error grande es la póliza de crédito, ¿verdad? La póliza de crédito para usar la póliza de crédito, vamos, eso es lo más básico, ¿verdad? Es lo primero para mí creo que el error fundamental está en no tener el pulso de tu negocio. Es decir, simplemente muchos empresarios creen que les va bien y lo único que hacen es mover dinero. Bueno, es lo que estábamos viendo antes. Exacto, eso. Y la póliza tiene la póliza, que es un determinado dinero, una financiación a muy corto, para una situación muy puntual, se usa realmente como una financiación
teóricamente a algo que no lo es, para algo que ni siquiera está determinado. Y por eso es una herramienta tan peligrosa. Es peligrosa por lo que decía Teresa, porque con la póliza no puedes saber el pulso de tu despacho, porque si tienes siempre dinero disponible. Además, tener dinero en la cuenta no significa que el negocio vaya bien. El tirar de la póliza es uno de los principales errores. Es uno de los principales errores. El acceso a la financiación sin saber para qué, ni sabiendo si tu negocio... Me voy a poner también ¿no es también un poco culpa del banco, de la entidad financiera? Sí. O sea, la entidad financiera, de hecho, le es mucho más sencillo darme una póliza, me pide menos requisitos para darme una póliza que para darme una financiación a 5 años, pero luego me la está dando a sabiendas de que no es para... que al final me está al agujero. Pero si se buscara la estadística de cuántas pólizas terminan prestamizándose... Bueno, claro. A la segunda renovación, la póliza se prestamiza, si no a la primera. Pero entonces, ese empresario que ha cedido a la póliza o a un préstamo se lo ha gastado y no ha sabido devolverlo. Pero entonces el error, ¿cuál es realmente? Ya no es tirar de un producto que no es el adecuado. El error es no saber cuál es el punto de equilibrio que se llama, que es cuánto cuesta tener mi persiana del negocio abierto cada hora. Para mí parece muy básico, pero es el error mayor. No saber lo que te cuesta abrir la persiana de tu negocio cada hora. Porque teniendo ese parámetro, tú puedes calcular ingresos, puedes calcular cualquier cosa, puedes calcular tu lista de precios y puedes empezar a tomar decisiones de si necesitas una reestructuración a nivel de costes, si necesitas hacer nuevas inversiones, si necesitas darle una vuelta a tu negocio para intentar meter una nueva línea de negocio. Con eso podrás saber qué decisiones tiene que tomar tu negocio. Uh-huh. Cuando pierdes ese, el negocio se te va. ¿Los abogados somos empresarios? Sí. ¿Los abogados saben lo que cuesta su hora? Sí. Deberían saberlo. Bueno, nosotros sí. Deberían saberlo, pero no lo saben. Entonces, cuando en asuntos a muy bajo coste, es que un error. A muy bajo coste, están perdiendo dinero. No, voy a cogerlo todo porque no tengo nada y lo que quiero es volumen. Te estás equivocando, pero nadie les dice que se están equivocando. Mira, para nosotros es fundamental. Y los abogados somos empresarios. Independientemente de la figura jurídica que luego podamos tener, pero los abogados desde el autónomo, todos somos empresarios. Entonces, es que estás debajo de coste. La prestación de servicio. Porque la prestación de servicio es un arma de doble fila. Porque al final, nosotros no tenemos que comprar mercancía que te marca el termómetro de lo que tienes que cobrar para ponerle un margen. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Pero no podemos olvidar, Guadalupe tiene niños, uno de ellos con problemas y yo tengo 6. Entonces, nosotros hemos aprendido a valorar esto porque estamos robándole tiempo a nuestra familia sin coste ninguno. Entonces, al final, esto para cualquier persona, el trabajo es un medio para mantener a su familia y sentirnos realizados profesional y personalmente, como os hemos hablado. Nosotros hemos aprendido mucho esto y creo que el cliente al final nos acaba valorando más porque le damos esta explicación. Es decir, yo le explico al cliente que tener mi persiana abierta vale X y el cliente no entiende. O sea, hay que aprender a decir que no también, sí. Teresa. Pero decir, no, mire usted, no y no. O sea, no pasa nada. Y a ser tu jefe en tu propio despacho, el cliente no te puede imponer las reglas. Es que el cliente no puede decidir cuánto cuesta tu hora de trabajo. Es que en la segunda oportunidad estoy convencida que hay gente que puede cobrar menos que nosotros. Pero no le dedica el mismo tiempo que le dedicamos nosotros. Por eso no puedo cobrar igual que uno que te atiende por correo electrónico. Vale, si segunda oportunidad te diré que cómo te pago segunda oportunidad si estoy hasta arriba. Ya que vuelve a segunda oportunidad. Nosotros tenemos contratos de prestaciones de servicios. Porque está claro que el tiempo que se dé una segunda oportunidad en condiciones es mucho. No. Es mucho, porque además, como tú has dicho, es absolutamente personalizado. Se podrá hacer despersonalizado, pero no es una segunda oportunidad. No, no es una segunda oportunidad. Entonces, ¿cómo cuadras el estar en una situación que ya estás en menos 20 con tener que pagar un buen servicio de un profesional que obviamente nosotros valoramos el buen servicio de un profesional? Habrá chorizos y habrá chorizas y habrá quien no va bien su trabajo, pero yo apuesto y apostamos desde aquí porque el buen trabajo y las horas hay que pagarlas. Claro, nosotros nunca bajamos el precio. ¿Cómo se cuadra eso con una situación? Pues lo hacemos como un contrato de prestación de servicios en el que tú le estás prestando un servicio al cliente y al final le cobras una cuota mensual porque al cliente le resulta más fácil. A ver, nosotros personalizamos mucho también. Es que nosotros no tenemos un sistema de cobro estándar. Nosotros personalizamos. Entonces, bueno, acompañamos también al cliente en ese momento. Es decir, y normalmente además cuando nuestros clientes, hay clientes que a lo mejor no nos han podido pagar mucho, digamos, a lo largo del procedimiento, pero siempre en el momento en que les va mejor o reciben de repente cualquier cantidad, nos lo ofrecen. Sí, es decir, que tenemos sistemas bastante flexibles. En nuestro despacho nadie se queda sin la segunda oportunidad por un tema económico puntual. Nosotros, a diferencia de otros despachos
que hasta que no cobran X dinero para iniciar, no se inician, no es nuestro caso. Vale. Es verdad que tenemos luego circunstancias de impago del que abusa, pero yo muy creo que podemos poco, contar con los dedos muy de la pocos, mano muy pocos. y nosotros ya hemos tramitado más de 500 procedimientos así de segunda oportunidad, incluso más, y podemos contar con los dedos de la mano. Es decir, que la gente, cuando tú le ayudas, Bueno, cuando existe en realidad esa Ese relación, feedback, ¿no? ese feedback, Claro, la ese gente no feeling te- la gente no- es que la gente te quiere sientes- pagar. Que sientes que tú lo estás haciendo, me estás ayudando, cuando eso Claro, se percibe, es igual que te Nosotros no explicaba tenemos ese que, problema. que cuando viene el cliente no paga porque no puede, pero quiere pagar, pues a nosotros también nos quieren pagar. Entonces encontrará la manera de pagarnos. Vamos a tener que ir acabando. Esto requiere un Necker Abogado 2. Parte segunda. Mira, ¿a dónde veis Necker Abogados en 5 años? Sí, porque estáis corriendo, no, corriendo mucho es peyorativo. Estáis evolucionando mucho, estáis creciendo una barbaridad, estáis teniendo que gestionar el crecimiento realmente. Entonces, ¿os ponéis un límite? ¿Os veis el límite Bueno. en algún sitio? Es verdad que, como tú dices, las dos tenéis hijos. ¿Dónde está, o habéis decidido, habéis hecho vuestra planificación y vuestra estrategia hasta aquí? Si llegamos hasta, pues no tenéis... creo que nosotros Bueno. no tenemos límite, ¿no? Vamos a ver. Bueno, a ver, nosotros ahora mismo luchamos día a día por mantener nuestras 3 sedes y bueno, ahora tenemos sede en Huelva, nosotras somos de Algeciras, pues también tenemos el campo de Gibraltar y la de... 3 despachos abiertos, vamos, o sea, telita, vamos. Sí, sí. Bueno, mantener estos despachos, por supuesto. Es todo un reto, Es todo un reto. Entonces, digamos que no estamos en este punto, mantenerlos y vivir todos de una manera lo más cómoda posible dentro de lo que nos permita la profesión. Es decir, que nosotras queremos crecer, pero crecer de manera sostenible. No queremos crecer a toda costa. No queremos crecer a toda costa. Nosotras lo que queremos es, bueno, pues... Pero que- sabéis que podéis crecer, o sea, quiero decir, estáis de éxito en éxito, y eso no es casualidad, o sea, y me vais a tener que contar alguno realmente, porque os he visto en Diario de Sevilla, en Una Información, os he visto publicar en muchísimos sitios, o sea, no vais a morir de éxito, pero es verdad que os lo hacéis bien y tenéis repercusión. Eso os podría hacer evolucionar y crecer muchísimo. Pero perderíamos nuestra esencia porque el cliente quiere vernos a nosotros dos. ¿Y la delegación? Sí, tenemos, Bueno, nosotros no, tenemos un equipo, de hecho, Ya, ya. nosotros Equipo y tenemos ahora Pero mismo... al final, ¿con quién empatiza es con vosotras? El cliente. Hay una Bueno. parte que creo que nosotras somos importantes e insustituibles. Pero Y luego son- también es verdad que nuestro equipo, bueno, pues también es muy empático. Es que nosotros tampoco, el Necker Abogados, el equipo que tenemos, pues es un equipo, yo creo que pues muy consolidado y que perfectamente hace muchas veces de nuestro gran apoyo, vamos. Si no, ya no somos nada, ¿no? Eso sí, evidentemente. no somos nada. Entonces, nuestro objetivo pues es continuar con el equipo, ampliándolo en la medida que se pueda, pero siempre sin perder el foco que yo, bueno, que Yo creo que es no poderle dar el servicio al cliente tal y como se lo damos ahora. Exacto. Qué bien. Es decir, nosotros no nos podemos convertir en una empresa totalmente desvinculada de nuestros Despersonalizada. clientes y despersonalizada, porque es que entonces estaremos perdiendo la esencia de la profesión, ¿no? Contadme el éxito en el que estéis más satisfecha, más orgullosa, en el que ya no solo por el éxito económico, sino por tanto en la parte personal del cliente como en la vuestra de satisfacción profesional. ¿Quieres que sea de segunda oportunidad? Quiero que sea de lo que vosotras... Tenemos dos, Pues señora. pues entonces contadme los dos. Si luego Es que- queréis escucharlo, bueno, haced lo que queráis. Luego paráis o vais primero de chile y luego no seguís Tú puedes contar el de Lola, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, eso, muchos éxitos en segunda oportunidad y personas a las que realmente le ha cambiado la vida y que han salido completamente renovadas. Entonces, es verdad que, bueno, hace poco uno de los casos de segunda oportunidad, de estos que estos han sonado, porque es verdad que se ve que es mucho dinero, sí. pero es mucho dinero por una circunstancia que le ha pasado a todo el mundo. En este caso se trata de una profesional sanitaria que, bueno, que tenía su sueldo y su vida resuelta con su trabajo en el SAS y que de repente acepta la herencia de sus padres. Sin saber que realmente la herencia de sus padres era un arma de doble filo, pues tremendo. Porque ella siempre estuvo es que Preguntó. siempre estuvo desvinculada de la empresa familiar. Porque Preguntó a la familia. Es la familia la que estaba, o sea, sus hijos sí que conocían cómo iba el negocio, pero ella, ya te digo, que es que se dedica a la medicina.
Entonces, bueno, pues ella no tenía ni idea de que los padres, bueno, de que por avales de la empresa esto, pues podría resultar una herencia tan ruinosa y la aceptó pura y simplemente. Simplemente preguntó a sus hermanos, no hizo una labor porque yo sí que tampoco recomiendo que se... y No tampoco preguntó preguntó a un profesional, abogado, claro, tampoco. os digo, porque cuando Yo tú vas a testar una herencia y tus Bueno, padres claro, son pero- empresarios, más vale que preguntes a un abogado antes Pero, de testar, pero porque... bueno, pero en este caso, cuando Que tú no tienes... somos caros, somos muy baratos. Claro, imagínate. pero cuando tienes tanta confianza en tu familia y en tus hermanos, pues yo comprendo De verdad, que no es se que- piensa. Es que muchas ¿Y familias... cuál fue el importe de la...? Pues aquí tenemos 3 millones Y medio. o y medio, casi 4. Con una consulta, no... Acepta la beneficio de inventario y luego ya veremos. O sea, quiero decir que es... Bueno, pues en este caso fue así. Entonces, es verdad Y que los que... notarios no dicen las cosas. O sea, es curioso. No, Pensamos que los notarios... Vamos a dejarlo... Tengo la siguiente entrevista con un notario que ya veré y le preguntaré esto. Bueno, pues es verdad que ella pues no lo preguntó, no... Ella pues confió en su familia, confió en sus hermanos y ha pasado muchísimos años con su nómina embargada y bueno, sin tener nada, sin poder tener ni una casa a su nombre. Fíjate. Y bueno, pues ha sido la herramienta, esta ha sido su herramienta para que la luz y bueno. Y se le ha exonerado... Se le ha exonerado. O sea, eso no era de todo. De todo, de todo. Y ahora, bueno, pues ya continúa con su trabajo. Continúa con su trabajo, continúa con su trabajo más apasionadamente y desde luego sin tanta carga emocional como tenía antes, de manera que lo hará mejor. Pero fíjate también esos 2, los años que hayan sido, psicológicamente el daño que le habrán hecho Y también. los anteriores hasta que conoció que existía lo- este procedimiento. Ah, claro. hasta- Porque Estaba completamente llevaba muchos destrozada. años. Completamente destrozada. De hecho, recuerdo la primera cita en el despacho que decía que no se lo podía creer. Que se había encontrado mucha gente en el camino diciendo que le iba, que sí, que tenían soluciones las cosas, pero que al final que no. Y que nosotros lo estábamos poniendo todo muy bonito. Claro, además ella venía de eso, de haber estado por ahí Sufrir. simplemente y haber sufrido, porque Verse claro, muchos procedimientos de ejecución. de verse de repente envuelta en muchísimos procedimientos judiciales, que ella decía, es que a mí todos los procedimientos judiciales me salen bien, me salen mal, bueno, pues este te va a salir bien, este te va a salir bien. Y Claro, ya eran ejecuciones que poco había que hacer. Sí, claro, además. Simplemente ahí era heredera, que tampoco... no podías hacer nada. entonces, bueno. ¿Y tú? Tenemos un caso, para nosotros, que nos ha llevado muchísimos años, ¿verdad?, solventarlo. También se trata de un empresario que en su momento, por darle viabilidad al negocio y pedir más financiación, solicitó la garantía de la vivienda de sus padres para que le dieran dinero en un negocio para unas inversiones que hicieron, y se ejecutó esa garantía. Los padres perdieron la vivienda, a nuestro modo de ver de forma incorrecta, porque había un incumplimiento contractual por la parte que ejecutó el aval. Y entonces, después de muchos años y de muchos recursos, pues hemos conseguido que esa ejecución hipotecaria en la que perdieron la vivienda se anule. se anule. bueno, Pero qué ha sido bueno. difícil porque... Además esa vivienda además era activo de un concurso. Claro, la vivienda era un activo de un concurso, tuvimos que pedir la resolución judicial dentro del procedimiento concursal como un incidente, se nos desestimó, tuvimos que ir a la audiencia. De hecho, era el único nos activo de dieron ese la concurso. razón, y una vez que tuvimos esa razón ahí, ya pudimos ir a la nulidad del procedimiento. Entonces, claro, para nosotros era muy importante porque este señor solo nos decía, es que mi madre tiene 90 años Y no sabe nada de y esto. no tiene ni idea de esto y no se puede ir de aquí. Entonces, era un procedimiento en el que tenía saben mucha ustedes lo que carga. significa lo que están diciendo. Sí. Realmente, desde el punto de vista profesional, brutal. Y brutal. además la ejecución hipotecaria era el año 2013, se la anulamos el año pasado. O Así que ha sido muchos es que son años. muchos años. De 2013 anulado el 2025. No, se inició la ejecución Sí, hipotecaria en ah, 2013 sí, y sí. en 2025 se anuló. Nosotros cogimos el sea, procedimiento además- en el 2020. Qué bueno. Pues había habido otros intentos por otros abogados y no lo habían conseguido. Conseguido, y nosotros intentamos, por la parte concursal lo conseguimos. Claro. Pues está claro. Vamos ya a ir acabando, señoría, estoy acabando. Con los fijos del programa. Lo primero es la pregunta de la joven. La joven, ella como joven abogada, cada vez y más abogada, ha escuchado, está ahí y
va a hacer una pregunta, la que ella, yo siempre le digo que la que ella le dé de haberos escuchado y tal. Así que, María, cuando tú quieras. Bueno, encantada, un placer estar aquí escuchando igual que siempre. Y yo tengo, como siempre, 2 preguntas al final. Sí, cada vez me va poniendo una pregunta más. Una fácil que me da curiosidad, ya que yo acabo de empezar, solamente me falta colegiarme, que ya este verano podré decir que lo soy de verdad. Y me da mucha curiosidad saber si recomendáis a alguien que todavía no haya empezado de verdad, empezar por la ley de segunda oportunidad, o es mejor que coja experiencia en otro ámbito primero, porque claro, habéis hablado que es difícil a nivel personal, a nivel emocional, a nivel deontológico, entonces a lo mejor alguien que nunca ha llevado un procedimiento debería empezar por otro sitio. Pregunta. Y por otro lado, ya que la ley de segunda oportunidad como que se habla mucho, como que está en todos lados, está hasta en las paradas de los autobuses, anunciar. Si os queda algo por decir que no hayamos comentado, como alguna leyenda que queráis desmentir o poner algo de claridad al respecto. No te me adelantes también a mis preguntas. Perdón. Venga, Y vale. ya está. Muchas gracias. Buena. A ver, yo creo que el foco de la abogacía sí es la especialización. Es decir, que todos los abogados tenemos que estar especializados. Y en cuanto a si en eso... Pero empezar directamente. Claro, en cuanto a si en esos primeros años hay que empezar especializándose, bueno, yo es que pienso que de todas maneras esas especializaciones siempre implican conocimiento de lo básico del resto de materias. Es decir, el concursal es tan amplio que dedicarte al concursal implica que conocer un mínimo de penal, pero tendrás que saber si determinadas actuaciones constitutivas de estafa o de qué es. Un mínimo de laboral, claro. Familia. Es que un mínimo de familia. Claro, entonces... Sí, ella ha dicho ley de segunda oportunidad, que todavía... De ejecuciones. Pero, claro, pero es que justo es una amplia que empezar por aquí, pues no es incompatible con conocer un poco. Al final vas a terminar conociendo un poco de todo. Es que es curioso que parezca que es algo sencillo, pero la ley de segunda oportunidad del concurso lo cubre todo. O sea, quiero decir, y lo cubre todo y se vende como algo relativamente... Ahí está. Y no, es verdad, sí. Y si nos podemos a pensar, hay más jurisdicciones. Bueno, hay una la segunda oportunidad que nadie dice del empresario, por ejemplo, y es que una exoneración de la deuda, para que veamos la implicación que tiene en otras áreas del derecho, como puede ser el fiscal, que nosotros lo cubrimos con la incorporación de uno de los socios que tenemos ahora, ¿no? Y es que en segunda oportunidad, el empresario que ha tenido una exoneración de la deuda, eso es una ganancia patrimonial. Encima. O sea, la exoneración de la deuda es una ganancia patrimonial. Es que la agencia tributaria no pierde nunca. Ya no tuve el eslogan, ¿no? No tenías un eslogan, ya lo tienes. Nunca pierdo la agencia tributaria. Me parece brutal. O sea, Sí, es brutal. la exoneración va a ganancia patrimonial. Venga, ya. Pues ya ha habido casos en los que han llegado inspecciones en los que así lo están pidiendo. Bueno, Evidentemente lo estamos peleando. Una exoneración de 3 millones, una ganancia patrimonial de 3 millones. En teoría. Bueno, había hecho otra segunda Pasa pregunta. lo mismo con las liquidaciones de las casas, así que mucho. Claro, entonces básicamente como el concursal es tan amplio, pues no es mala idea. Claro, ahí también. Sí, Claro, lo sí, digo claro, mucho. la liquidación de la casa. En el concurso también te implica una Y ganancia también voy a patrimonial. pagar plusvalía por... Bueno, lo que pasa es que en algunas ocasiones las plusvalías municipales están exentas. Bueno, sí, por pero estas que causas, sí. Pero Y depende. el incremento de patrimonio, vale, no pagaré plusvalía, pero el incremento de patrimonio sí. Sí, por eso. Hacienda no pierde nunca. Nunca. Y ya te digo que es que el concurso es tan amplio la materia que empezar por concursal no es mala idea. No es mala idea por eso, porque es muy amplio del resto de materias también. Y te va a permitir aprender el trato con el cliente. Es una materia en la que el cliente viene muy sensibilizado y vas a aprender la relación de confianza que necesita el cliente con su abogado. En esta materia es muy necesaria. De todas maneras, yo lo digo aquí, lo digo siempre en los cursos de formación. Yo creo que un abogado o abogada joven hoy en día debe de tener un amplio abanico de conocer todo. El derecho es amplísimo, el derecho cubre muchísimas materias y yo creo que ya habrá tiempo. Es verdad que la especialización al final es que el propio mercado es el que nos lo marca, pero tú no puedes empezar especializándote. Sí. Tú tienes que tener, no voy a hablar de años, y 2, 3, 4, no lo sé, pero tú tienes que tener un amplio, porque es más, igual te quieres especializar en segunda oportunidad o concurso y te das cuenta de que no te gusta, no estás capacitado, es algo de... Conoce
Conoce el derecho común, que el derecho común conoce el derecho civil, conoce el derecho... Y luego ya decides en dónde te especializas. Pero al principio uno tiene que tener, además, el derecho es tan amplio que uno debe tener eso, porque va a haber derecho laboral que te va a hacer falta, fiscal que te va a hacer falta, civil, va a haber familia que te va a hacer familia. falta. Es que independientemente de que tengas un equipo, pero es que tú en el planteamiento de todo lo tienes, Lo necesitas. lo necesitas. Sí, es como Entonces, una ya habrá base. tiempo para especializarte. ¿Vale? Sí. Que lo vea como un nicho de mercado ahora interesante y que habrá mucha gente que se esté metiendo así sin saber, pero así pasan luego las cosas que pasan. Es decir, esto no es éxito porque qué casualidad que hacen bien segunda oportunidad, es que pues son dos abogadas que conocen el derecho. Punto. Conocen el derecho. Y luego encima lo hacen en concurso. No me fastidia. Vamos. María, ¿la segunda cuál era? ¿Alguna leyenda que quieran Leyenda, desmentir? venga. Leyenda en esta materia, Muchas, sí, sí. muchas. Pero de verdad, es que no me lo creo, es que eso no puede ser, me El están ejemplo de la mintiendo. tarjeta, el de la tarjeta. Me están mintiendo. La verdad es que aprende mucho. La leyenda esta terminamos de atender a unos señores, la primera cita, ¿eh? Recuerdo, ella venía súper arreglada. Es que no se me olvida, unas pieles de leopardo, en fin, muy arreglada. Y de pronto cuando termina, me dice, ¿y voy a volver a poder tener la tarjeta de Zara? Y yo pensé, vaya tía superflua. Pero esa es la pregunta que te hace en la primera visita. La primera visita En la la volví. primera visita. Pero realmente Pero luego claro, piensas no, luego lo y- entendí, lo cuento así porque Claro. yo pensé y luego me equivoqué. Dije, vaya señora superflua, pero con el tiempo he descubierto que no, que lo que quería era volver a tener como todo el mundo. Si quiero tenerla, la tengo, si no, no. Es decir, no, Vale, no era de nada acuerdo. superflua. La del Corte Inglés, la típica. Pero son preguntas que dices, son leyendas. La tarjeta de Zara, dices, ¿esto es lo que te preocupa a ti con todo lo que tienes? Qué fuerte. Pues sí, no, lo que quiero es una vida normal. Era la pregunta, lo que No, llevaba. ahora se entiende, pero... Claro, por eso lo hago leyenda, porque es gracioso. Vale. Otra de los fijos es que yo no le como título he hablado del título de Ley de Segunda Oportunidad, pero luego me gusta que vosotras, en este caso los entrevistados, le pongáis un título al podcast. Y eso depende de lo que hayáis sentido en el no digas lo de Hacienda, lo podemos, porque tampoco me ha disgustado, pero bueno, Podemos poner nuestro eslogan, ¿no? El de te mereces una segunda oportunidad, ¿no? Nosotros tenemos ya un eslogan, ¿eh? ¿Vale? O sea, ¿te mereces una segunda oportunidad? Totalmente. Sí. Te mereces una segunda oportunidad. Se Vale. aplica en muchos ámbitos de la vida y además es que la caída y el fracaso forman parte del propio aprendizaje de la propia vida. Y es así, y vamos, nosotras también venimos de ahí, nuestras familias también vienen de pasar situaciones difíciles, pues la ha comentado ya Teresa la historia de su familia. En mi caso, mi padre, que era abogado, falleció también súbitamente y muy joven, y también mi familia tuvo que recomponerse, y al final hay que creer en las segundas oportunidades porque llegan y sobre todo hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas y hay que estar ávidos que lleguen. Es decir, no nos podemos quedar con el la fracaso caída. ni con la caída. Nos llegan Pensar en muchos clientes. levantarse. Sí, exacto. Al cliente lo primero que hay que animarlo es a levantarse. Vale, pero como dicen, no lo tenemos que entender como un fracaso, lo tenemos que ver como un aprendimiento para volver a emprender y a crecer, ¿no? También se supone que los mayores personas que tienen éxito es porque han fallado mucho. Eso se dice en Estados Unidos, ¿no? Él decía, creo que es una frase de Michael Jordan, dice... los últimos números dicen que he acertado 35.000 canastas en mi vida y tal. Y él Claro, te dice, pero ¿cuántas ¿y cuántas he he fallado? fracasado? Y con cuántas he fallado, y el no seguir. Sino que precisamente, o sea, pero todo el mundo se acuerda de lo que se ha hecho bien. Pero para hacerlo bien hay que hacerlo mal. Yo creo Y hay que que caerse. gracias a la caída aprendes, te levantas y vas viendo el para qué de aquella caída, el para qué te ha servido y cómo has podido crecer a través de una caída, tanto a nivel profesional como personal. Vale, algo que igual no os he preguntado desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del despacho, que no, digo, si voy a otra entrevista, ¿cómo que no me ha hecho esta pregunta? ¿Cuál es la pregunta que creéis que os he dejado de hacer? ¿Que creéis que debería de haberlo hecho o que os interesa que os la y aprovechar el momento? Bueno, es que hemos hablado mucho, ¿no? Pero ahí se han quedado muchísimas cosas. No hemos hablado de inteligencia artificial, de automatización, de gestión del despacho. Bueno, pues eso se te ha quedado pendiente de si estamos digitalizadas. Estamos- Pregúntanos si tenemos No, IA en el despacho. Estamos en ello. No tenéis IA en el despacho aún.
implantada, pero están en ello, porque, bueno, en cualquier caso, precisamente el tema de la conciliación familiar, la ella si va a acabar haciendo algo, es bien usada, darnos más tiempo. Sí. Mejorarnos nuestro tiempo. El buen trabajo lo va a seguir haciendo ¿vale? Pero va a agilizar. Va a ayudar mucho. ¿Vale? Y nos puedes poner la conciliación y los malabares y que no se nos caigan los platillos. Te contestamos pues que nosotros tenemos 2 maridos en casa, que son 2 soles. Si no fuera por ellos no estaríamos aquí. Fuera por ellos no estaríamos aquí. Realmente, no quiero abrir ese melón, pero realmente no estaríais aquí si no hubierais tenido una pareja que os apoyara. Tan difícil se os hace, de verdad que no es, porque profesionales como vosotras que me sigan diciendo que si no tuvierais una pareja que os apoyara, realmente no se podría hacer. Sí, porque tú piensas que... Porque es muy triste. Claro que sí, mira, yo tengo 6 hijos. Desde el punto de vista puramente profesional. Yo te explico. Que haya mujeres, que hay muchísimas mujeres excepcionales, profesionales, que puedan estar limitadas en ese sentido a no desarrollarse. Hay un momento en el que tú tienes que elegir porque... Con los hijos pequeños, con los hijos pequeños, yo tengo 6 hijos. Bueno, yo, las tardes... no voy a hablar mucho, pero lo de la tertulia Indubio, que lo podéis por tertuliaindubio.es en Sevilla, es una tertulia que tenemos. Vino a ver, invitamos cada 3 meses invitamos a una personalidad y comemos con ella, ¿no? Y una de las invitadas fue Isabel Aguilera. Isabel Aguilera ha sido consejera de Google, de Vodafone, y ella precisamente hablaba de esto. Que sí, pero ella siempre estaba ahí. Si uno vale, tiene que seguir, y tiene que seguir, y tiene que seguir. Y no por estar poniendo trabas, para mí fue de las mejores he tenido, más hemos tenido invitados excelentes. Pero que se tenga que llegar a ese punto, yo no creo que haya techo de cristal realmente, no hay menores salarios, eso lo digo, vista laboral, no hay ni una empresa hoy en día de las que yo conozco que pague por debajo, a igualdad de puestos, a igualdad de categoría se paga lo mismo, no discrimine, de hecho hay controles por parte de inspección, hay controles con el plan de igualdad salarial, o sea, no es verdad, no hay diferencia salarial. Si una está 8 horas trabajando y otra está 20, va a cobrar. Que está 8 horas porque debe de estar en otro sitio, vale, pero eso no es diferencia salarial. Eso es mala adecuación y que no debería de hacer falta. Creo que es cuestión de decisiones. A ver, tú puedes decidir si te quieres implicar, que no significa que nosotros no seamos buenas madres, pero tú tienes que decidir si tu prioridad es llevar a tu hijo a la extraescolar de tenis todas las tardes o tu prioridad en este momento de tu vida es crecer profesionalmente, sin dejar de atender a tu familia porque es compatible y además se les puede explicar. Entonces yo creo que nosotros en este momento de nuestra vida y por las circunstancias de nuestros maridos, porque pueden atender a nuestros hijos, hemos podido decidir esto. Pero también lo puede hacer él, ¿eh? No, él lo puede hacer, claro. Porque le va a él de que vaya a las extraescolares. No, ellos van encantados. Ella lo sabe, mi mujer es abogada. Sí, y cuando se tiene que quedar aquí, pues que es horario que perdemos los dos, pero yo no me iba a perder las extraescolares, ni él, íbamos los dos. Y nosotros vamos los dos, o sea, ¿qué es el problema? Pues que evidentemente lo tienes que sacar del tiempo de otro lado, los dos. Pero nosotros estamos los así, dos, entonces quiero decir, pues al final es una cuestión de decisión. Yo no voy a perder además o madre, en la parte que se pueda, y además ya también eso te lo da el tiempo y la experiencia. No, nosotros vamos a todo lo de nuestros hijos que tenemos que ir. Es decir, que nadie piense que no estamos yendo. Es verdad que quizás no lo llevo a la clase todos los días a la clase de tenis, pero el día especial que tiene nosotros no fallamos ni uno porque nuestra prioridad es nuestra familia. Absolutamente. Entonces es así. Pero igual que cuando decimos que pareja, claro, cuando decimos que tenemos la suerte de los maridos es porque los trabajos que ellos tienen un horario más flexible que el nuestro. O que ellos mismos también han dejado de determinadas oportunidades laborales o de conseguir más trabajo porque es que si no se pero no son abogados como nosotros. No. Bueno, También es lo complicado, que mi mujer es abogada también. Claro, es que tú tienes las dos. Eso es telita. Vale, y eso desde el punto de vista personal, profesional, ya lo hemos visto. Pues creo que vamos a tener que ir acabando. Espero que os hayáis sentido a gusto. No sé el tiempo que llevo, pero me he pasado como siempre. Pero es que ha sido entretenido, ¿no? Lo siguiente. Bueno, había muchas cosas que contar, ¿verdad? Creo que quien nos escuche de principio al final va a aprender mucho, va a quitar un poco la vergüenza que pueda tener si está en una situación tremenda.
Si luego voy a poner en la descripción y tal todas las maneras de ponerse en contacto con ella, aunque ellas, vamos, tienen un marketing y tienen una publicidad y tienen una marca ya súper consolidada y es muy fácil detectarlas y dar con ellas, pero realmente creo que el podcast va a tener su puntito porque ayudáis a gente importante. Los abogados en general ayudamos a gente, pero vosotros ayudáis a gente en momentos muy, muy, muy delicados. Los clientes que llegan a vuestro despacho, hombres, mujeres, empresas, salir de un gran bache y encima salir dando las gracias y diciendo veo la luz, eso no se puede decir todos los días, ¿eh? Vosotras también dormiréis muy a gusto. Sí. Dormimos poco, pero a Totalmente. gusto. Dormís poco, pero a gusto. Así que, salvo vuestra última palabra, Gracias. acusado tiene usted su última. No, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y por haber compartido este momento. Que yo venía con mucha prisa, pero la verdad es que me he olvidado de todo lo que tenía que hacer. Sí, igualmente, y sobre todo, pues un recuerdo también muy grande a tus oyentes y agradecerte la posibilidad de que nos has dado y de que se nos escuche también nuestra voz. Y bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Una cosa que siempre me pasa, llevo detrás de ella muchísimo tiempo para que vengan, están hasta arriba. Hay una compañera y amiga que me dice siempre que hago que vengan más abogadas y compañeras. Y es precisamente porque os cuesta más despegaros de vuestra... No digo que los compañeros que han venido hayan venido, no, pero es verdad que no es lo mismo. No sé si por el prurito de responsabilidad que al final acabáis teniendo, pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho que me den... no, por vosotras, encantado. Pero es verdad que yo estoy intentando, porque desde el principio, y quien me conoce, y tú me conoces desde hace ya muchos años, creo que en esto sí hay algo, que no hay ninguna diferenciación entre profesionales. Yo siempre digo que son profesionales los que se sientan aquí. Y habéis sido dos profesionales encantadoras, pero primero profesionales. Así que si te ha gustado y has llegado hasta aquí, suscríbete. Este es tu podcast, no es el mío, no es el de ella, es tu podcast. Así que valórate, saber es un valor y en el mejor de los casos, sé feliz. Nadie lo hará por ti. Gracias y sígueme. Adiós, hasta luego.